Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Las cuatro hermanas Sida y el canal ultramarino. Asterisco. Parece que no me crees, así que lo diré otra vez. Creo que Kurone ha perdido la memoria. El rasgo distintivo de la hija más joven de la familia Sida, Akane, era su intelecto. Sobresalía especialmente en matemáticas, habiendo obtenido el certificado Suken 1 KYU11 como estudiante de sexto año de primaria. Y eso fue lo suficientemente llamativo para que incluso aparezca en el periódico local. Actualmente era una estudiante de primer año de secundaria. Ella y Aoi son gemelas, y ella es la más joven. Su físico era prácticamente idéntico al de Aoi, pero en comparación con los ojos relativamente alicaídos de Aoi, los suyos se enfocaban marginalmente hacia arriba. Lo primero que capten los ojos de la gente probablemente sean sus anteojos, y el cabello suavemente ondulado que llegaba hasta sus caderas. Tenía lo que podía describirse como un aspecto inteligente. Aunque eran gemelas, la frigidez y la perspicacia que uno podía sentir en sus rasgos eran polares opuestos a la calidez y restricción emanada por Aoi. En la práctica, la entonación de su voz también era limitada, y proyectaba un aire de pragmatismo. La desventaja de Akane probablemente era su indiferencia. Sus tres hermanas eran del tipo extrovertida, pero Akane da una imagen de soledad. En primaria siempre se pensaba en ella junto con alguien, pero ese alguien siempre resultaba siendo Aoi. No era vista con nadie más. Tal vez porque su intelecto era impresionante, había sido difícil para ella mantener una conversación con quienes le rodean. En realidad, entre las cuatro hermanas, Akane es en quien más confiaba. Su serenidad y racionalidad la hacía la persona perfecta para consultar, y cuando lo hacía siempre me daba un consejo que podía comprender. Por supuesto Kuroa también tenía perspicacia y una habilidad acorde para ser consejera, pero nuestra proximidad y circunstancias compartidas hacían que muchos temas resulten difíciles de discutir. En ese sentido, la distancia entre Akane y yo se sentía justa y correcta. 11. Una prueba de matemáticas de nivel universitario y el más difícil de los 14 administrados por el Instituto de Certificación de Matemáticas de Japón. En 2019 solo el 14,4% de los candidatos que rindieron el examen de 1 KYU aprobaron, siendo uno de ellos un niño de 9 años de edad. Contaba con ella a pesar de ser 4 años menor que yo, mientras que sentía que Akane me idolatraba, aunque Akane siendo Akane, su actitud indiferente la hacía difícil de interpretar. Los méritos de Aoi me hacían querer consentirla, pero el aire intermitente de soledad de Akane hacía que quiera ofrecerle compañía. Por eso, si Akane alguna vez enviaba un pedido de ayuda, planeaba extenderle mi mano primero. Las dos tenían personalidades distintas, sí, pero para mí ambas eran mis queridas amigas de la infancia. De las cuatro hermanas Sida. La hermana mayor, Kuroa. Una estudiante modelo de segundo año de preparatoria, servicial y sociable. La segunda hija, Midori. Una estudiante de tercer año de secundaria. Tomboy y vulgar. Es fácil hablar con ella, y posee habilidades atléticas impresionantes. Tiene una grandiosa figura. La tercera hija, Aoi. Estudiante de primer año de secundaria. Una chica del tipo inocente, amable, y reconfortante que pone a los demás antes que a sí misma. La mayor de las gemelas. La hija más joven, Akane. También estudiante de primer año de secundaria. Una chica del tipo tranquila, racional, e intelectual. Una chica con lentes relativamente distante. La menor de las gemelas. La segunda mayor y la más joven habían irrumpido en mi casa. En respuesta a las impactantes palabras de la persona en quien más confiaba desde el fondo de mi corazón, Akane, solo pude repreguntar irreflexivamente. Akane, tú, sabes. ¿En verdad estás diciendo que Kuro perdió la memoria? ¿Crees que te mentiría, Aruni? Akane levantó sus anteojos con su dedo índice. Como uno podrá notar a partir de su tono frío y desapasionado, Akane no era del tipo que bromea. Tienes razón. Si lo dices, Akane, entonces debe ser real. Pero, aunque confiaba en Akane, con las cosas como estaban no podía aceptar su palabra descuidadamente sin cuestionarlo. Aunque no creo que sea amnesia. Eso definitivamente es ella tratando de zafarse de una situación inconveniente. Bueno, no puedo negar que está actuando de manera extraña. Parece que Midori pertenecía a la facción que negaba la amnesia. ¿Qué quieres decir con inconveniente? Midori pasó la mano por su cabello cuando pregunté. Quiero decir, ¿cómo se supone que lo crea? Ha perdido sus recuerdos hasta alrededor de las vacaciones de verano pasadas, ¿sabes? ¿Quieres decir, todo desde el comienzo de las vacaciones de verano, hasta cuando ese vídeo fue, alrededor de cuando el festival cultural terminó por completo?
Espera, ¿cómo es eso posible? ¿Qué estaba pasando? Esto significa que todo ese escándalo de venganza de antes había sido completamente deshecho. Espera un minuto, si dices alrededor del comienzo de las vacaciones de verano, eso significa, alrededor del tiempo en que Kurone se confesó y fue rechazada por ti, Suearu. Pero tuve demasiado miedo de preguntar si recuerda eso o no. Vamos, eso es lo más importante de todo, no. Dios, me duele la cabeza. Espera, aguarda un minuto. Esto también era un problema, pero lo que Midori había dicho en primer lugar era extraño. Oye, Midori. ¿Por qué sabes que Kuro se confesó y que fue rechazada por mí? Nadie debería saber sobre esto además de cuando la propia Kuroa lo reveló dentro de nuestra clase. No había oído acerca de Midori vinculada con alguien de nuestra escuela, y en ese video no debería haber ninguna mención sobre Kuroa confesándose a mí. Eso deja la posibilidad de que Kuroa le contara a sus hermanas, pero siendo la mayor confiable no creo que ella les revele sus fracasos. Midori murmuró un mierda y se golpeó la frente con su mano, para luego apartar su rostro. Akane permaneció inexpresiva e hizo lo mismo. Esto fue filtrado entre ustedes las hermanas, Midori y Akane se miraron entre sí, pero fue la segunda hija Midori quien actuó con superioridad y abrió la boca. Bueno, Kurone no dijo nada. Pero, ¿sabes? Podías darte cuenta al ver su comportamiento y su humor a pesar de todo, Midori, que tú digas algo tan sensible. ¿Qué? Bueno, soy una chica, ¿puedo entenderlo también? ¿Eres una chica? Entonces quizás debas actuar un poco más como una, eso es discriminación sexual, bastardo horrible, he sido acusado de ser un bastardo horrible, no. Y de cometer discriminación sexual. En momentos como este era fácil devolver una respuesta torpe desde varios ángulos, debido a la naturaleza extremadamente sensible del asunto. Rápidamente eché un vistazo a todo el cuerpo de Midori. Se encontraba en su usual forma expuesta, vistiendo una camiseta y pantalones cortos. Era ropa que acentuaba, pero ocultaba, a pesar de la amplitud de su pecho y trasero. Inconsciente de la seducción, impacto que tenía su carne, y completamente ajena a las miradas masculinas, ella era cualquier cosa menos sensible. Tienes razón, siendo el mayor aquí tenía que mostrar mi magnanimidad, por lo que acepté honestamente mi error. Me equivoqué al decir que deberías actuar como una chica. Ya eres suficientemente femenina, HMPH, qué bueno que lo sepas, espera, El rostro de Midori se puso totalmente rojo. Ahora debe haberse dado cuenta del significado detrás de mis palabras y de mi mirada. Sí que eres lenta, Midori. ¿Qué esperas lograr al ocultar tu cuerpo recién ahora? En su extrema inseguridad, Midori se tiñó de rojo hasta el cuello, y cerró su puño. Suearu. Bastardo. Pervertido, hijo de puta. Y que sí lo soy. Ya terminé de preservar esa silueta tuya con curvas dentro de mi cerebro, entonces te golpearé la cabeza y borraré tus recuerdos. Como se esperaba de Midori, sus métodos para resolver problemas también se orientaban hacia los deportes. Hazlo si puedes. Voy a enseñarte a temerle a tus mayores. Cerdo detestable, ¿crees que puedes vencerme? Nuestras manos se entrelazaron y se trabaron, y en ese estado resultó en nosotros empujándonos. Oh mierda, esa Midori es muy fuerte. Parece que estaba a punto de perder con una chica más joven que yo. Akane, ayúdame. Eso es trampa, Suearu. Akane, tú también dile a este idiota que apesta. Akane nos miró empujándonos mientras reflexionaba y entonces murmuró. En el transcurso de la actual conversación no puedo confirmar que Aruni sea un idiota, pero es cierto que los comentarios que hizo y la forma en que miró a Dorine fueron pervertidos y repugnantes. NGGGH, el equilibrio de poder colapsó y fui instantáneamente obligado a retroceder por Midori. ¿Qué demonios? Eso duele. Me había acostumbrado al criticismo dañino de Midori y no me molestaba. Pero ser rechazado por una existencia de tipo hermana menor a la que yo adoraba era bastante deprimente. Sí que eres despiadada, ¿no, Akane? Bueno, perdón por ser tan repugnante. Ahora es cuando Midori aprovechó la oportunidad para superarme al tiempo que mi fuerza declinaba. Caí al piso de la entrada, aterrizando sobre mi trasero. Jajaja, toma eso, Suearu. Esto es lo que obtienes por tu usual comportamiento podrido, mierda, esa maldita Midori se estaba precipitando. Será mejor que no subestime a sus mayores. No fracasaré en enseñarle cuán aterrador puedo ser cuando surja la próxima oportunidad. Mientras me irritaba, Akane se quitó los zapatos para luego extender su brazo hacia mí. Ciertamente tus palabras y tu mirada fueron espantosas, Aruni, pero eso no significa que pienso que lo eres. No creo que debamos juzgar el carácter de una persona basados en un único acto suyo. Akane, ¿escuchaste esas tiernas palabras? Akane solo decía lo que pensaba sin restricciones, y en su corazón era una chica dulce. Eres una buena chica, Akane. Ven, te daré una palmada en la cabeza, Aruni, cometes otro movimiento equivocado y será acoso sexual. La guardia de Akane era considerablemente rígida. Mi objetivo futuro era que Akane eventualmente permita que la abrace como lo hizo Aoi.
HMPH. Lo tienes merecido, Suearu. Esto es lo que sucede cuando siempre eres favorecido por Akane no Aoi. Cállate, Midori. Conforme me levanté con la ayuda de Akane, y me preparé para luchar con Midori como siempre lo hacía. Parece que te estás divirtiendo. Suearu Oni-chan. La figura de María, quien había estado escuchando el alboroto a hurtadillas, apareció en el living. Los ojos de las hermanas se abrieron grandes ante la repentina entrada de la hermosa chica. Momo. Tú. ¿Qué sucede, Suearu Oni-chan? ¿No son estas las chicas que son como tus hermanas menores? Acabo de recordarte diciéndolo antes. No los presentarás, mierda, sí que eligió un buen momento para aparecer. Bueno, supongo que no era una chica que permanecerá dócil en primer lugar. Midori probablemente no esperaba dar en el clavo cuando dijo en broma, será mejor que no hayas traído a una mujer o algo así, de acuerdo. Habló mientras señalaba alternativamente entre María y yo. Ese es Suearu. Te trajiste a otra mujer a tu casa inmediatamente después de ser rechazado por Kurone. Espera, Midori. Te mataré, bastarda. Existe una forma mejor de decir las cosas, ¿sabes? Vamos, ¿cómo voy a seguir viviendo si los vecinos escuchan eso? ¡Qué ruin! He calculado mal, tú también, Akane. Ouch. Akane es la linda hermana menor que estoy tratando que me acepte, pero no. Mírala, me está viendo como si fuera basura, quiero morir. Espera, ¿qué? La mirada desdeñosa de los ojos de Midori me enviaban, de pronto se convirtió en repetidos parpadeos. ¿Acaso esta chica en realidad es Momosaka María de la hermanita ideal? Ya veo. Yo conocía a María del pasado y por ende me habría desconcertado esto, pero así era como típicamente uno reaccionaba al verla. Reí disimuladamente con mi nariz, y luego la presenté de manera presumida. Sí, es ella. Es una conocida de cuando era un niño actor en el pasado, y ha venido a visitarme por primera vez en mucho tiempo después de ver ese vídeo. En serio. Ahora que lo pienso, Suearu, fuiste una celebridad en el pasado. Boa, pero esto es impresionante. ¿Qué diablos? Era un estudiante de quinto año en primaria cuando me retiré del mundo del entretenimiento. Midori había sido alumna de tercero de primaria en aquel entonces. Una diferencia de 2 años en primaria era inmensa, especialmente cuando esos niños estaban dentro de una edad donde eligen empezar a ver dramas o no. Entonces, mientras que Midori sabía que yo había sido una ex celebridad, su impresión de mí como el hermano mayor de la casa de al lado probablemente había sido más fuerte, porque no le interesaban mucho los dramas en aquel entonces. ¿Eres de mirar dramas, Midori? No veo tanto porque estoy ocupada con las prácticas del club, pero sí grabo y veo los que son tendencia. Odiaría quedarme afuera de la conversación, después de todo. Entonces había áreas a las que les prestaba un poco de atención a sus alrededores, a pesar de ser tan grosera. Quizás por ser consciente de su masculinidad, podía observarse que tenía una inclinación desproporcionada para encajar con sus amigas mujeres. Midori siendo Midori ya tenía puntos fuertes en abundancia, por lo que yo no sentía que necesitaba hacer eso. Estaría bien que te pregunte cuál es tu nombre, María le dijo a Midori. Los modales de su enfoque, y la perfección de la sonrisa que producía. María emitía un aura de celebridad tan pulida que no podía compararse con la que tenía hace 6 años, y fue suficiente para derribarme incluso a mí quien ya la había conocido en el pasado. Si de atrapada en esa aura, una plebeya como Midori perdió de inmediato. Su cuerpo se estremecía sin remedio, mientras su mirada deambulaba. Sus mejillas se sonrojaron y se encontraba en un estado de ansiedad. Soy Sida Midori, estudiante de tercero de secundaria. ¿Puede ser que seas la hermana menor de esa chica, gata ladrona, del vídeo, HM? Hubo una extraña pausa entre chica y del recién. Sí, temblando, Midori parecía estar completamente despreocupada. Si pregunto, siento que se divulgaría algo siniestro, estoy muy feliz de que hayas visto mi drama. Gracias, por supuesto. Wow. Al ver el brazo extendido de María, los hombros de Midori se levantaron conforme agitó la mano de María. Solo soy un año mayor, no tienes que ser tan cortés conmigo, ¿sabes? En serio. No soy muy buena en eso, para ser honesta, así que lo aprecio mucho. Creo que eres una chica buena, simple, y linda. Parece que tienes alguna clase de relación de hermano-hermana con Oni-chan, así que si consideras la mía con él, significa que tú y yo somos como hermanas también, ¿no? Midori había sido manipulada y ahora predeciblemente parecía haber caído en la trampa. Sí, había algo extraño sobre esa lógica. Probablemente había habido un gran salto en alguna parte. Entonces, puedes llamarme especialmente Momone-san si quieres, Jikes. María estaba proyectando su aura con más fuerza. A diferencia de antes, quizás ahora definitivamente podría considerarse como el aura de una emperatriz. María había fijado su valoración con Midori. Detente conforme él dio un pequeño golpe con la mano, el terror que emitía María se disipó. Vamos,
¿Qué tratas de forzar a Midori a hacer después de acabar de conocerla? Pero Suearu Oni-chan, se supone que sea solo mi Oni-chan. Te he comido en la casa Sida desde siempre, en cualquier caso diría que estas chicas deberían ser mi familia. En cambio lo que sí es extraño es que tú me llames Oni-chan, eres muy malo, Oni-chan. María se acurrucó contra mí al decir eso. No te dije que no me llames así. De todos modos, no más intimidación indiscriminada a la gente. Tu aura de celebridad no es de broma, por lo que asusta a los humanos normales. Bueno, si tú lo dices, Oni-chan. María se había calmado al menos. Manejarla era un verdadero desafío. Se llevan bastante bien, Suearu. Fue Midori la que instigó. Parece que Midori también había captado la verdadera naturaleza de María, siendo el resultado que la percibió no como aliada sino como enemiga. Quiero decir, estabas haciendo un buen espectáculo. Sé que eres una ex celebridad, pero desde este punto planeas abandonar a Kurone y volver a ser actor. Es por esto que te digo que midas tus palabras. ¿Qué voy a hacer si los vecinos lo malinterpretan? María se ubicó en el espacio entre nosotros. Midori-chan, Momone-san prefiere a las chicas que son un poco más honestas, ¿sabes? Oh cielos, otra vez María había avivado las flamas. María alzó la vista con su aura completamente activada, mientras Midori hacía total uso de su altura y la miraba desde arriba de forma intimidante. La amistad de su encuentro inicial ya era cosa del pasado. Mira, sé que eres una actriz popular y admitiré que eres muy linda, pero ¿no crees que te estás pegando demasiado a Suearu? Eso está mal. No se trata sobre si está bien o mal, es que nos conocemos desde hace más de 10 años, y con Kurone este sujeto está. Si recuerdo correctamente, esa persona ya rechazó a Suearu Oni-chan, ¿no? De ser así, ella queda fuera del asunto, ¿no? ¿O acaso tú personalmente tienes un problema con que yo me pegue a Suearu Oni-chan? Oh, no, yo. Por favor, para, Midori. Si comentas eso me dolerá más de lo que te dolerá a ti. Respecto a Midori, quien seguía buscando las palabras, María bajó la cabeza. Oh, lo siento, no planeaba buscar pelea. Cuando se trata de Suearu Oni-chan, yo solo, me disculparé, podemos reconciliarnos. Extendió su mano, la cual Midori había agitado antes, pero esta vez Midori se la quitó de encima con rechazo. Tu actitud condescendiente me fastidia. Ya veo. Supongo que no querrás una foto entonces. En este momento no solo podemos tomar una foto juntos, sino que incluso puedo postearla en las redes sociales, ¿sabes? La tendencia había cambiado. Tómalo como mi disculpa. Definitivamente podrás presumirle a tus amigos, ¿sabes? No, no solo eso. No me vendo por poco, por lo que casi no hay fotografías junto a mí dando vueltas. Cuando suba la foto en redes sociales sin duda será el centro de atención. Si hay alguien en quien estés interesada, Midori-chan, esta podría ser la oportunidad de que los dos se acerquen. Requiere coraje hacer el primer movimiento y toda tu fuerza para abrir tu futuro, o al menos eso es lo que pienso, pero ¿qué harás, Midori-chan? Bob, era esta la parte donde se supone que yo diga como se esperaba. Esto es sobre lo que había estado hablando. Esta era la verdadera esencia de María, su habilidad para abrir su propio camino sin depender de la suerte. Nunca dudaba en usar las habilidades a su disposición, y siempre guiaba las cosas de forma que resulten a su conveniencia. Frente a una atractiva fruta, la desafiante Midori titubeó. Pero en esto, en el momento que titubeaste ya habías perdido. HHMPH. No podrás persuadirme con algo así. Eso no era mi intención, o mejor dicho, está bien si no lo necesitas. Todo lo que quería era llevarme bien, para poder manipularla como yo quiera, con una engendro de chica que es cercana a Suearu Oni-chan como una hermana, como se esperaba de una actriz. Mientras María actuaba sumisa, Midori era asaltada por la culpa de haber hecho algo terriblemente malo. No es como si te rechazara porque tenga una razón en particular, María reveló una educada sonrisa. En ese caso pienso que definitivamente podemos ser amigas, de conveniencia. Después de todo, solo vine aquí para visitar a Suearu Oni-chan por primera vez en mucho tiempo, en serio, sí. En verdad eres una chica, muy, simple y buena, oye, Momo. Tus verdaderas opiniones se están filtrando. Momo rápidamente se llevó la mano a su boca, y trató de disimularlo con una amplia sonrisa. Obviamente, eso no tenía chances de funcionar. Entonces si me estás tomando por tonta, no. No te estoy tomando por tonta, ¿sabes? Solo pienso que eres fácil. Esas dos cosas no son lo mismo. Cálmate, Midori. Este es el tipo de persona que es Momo. Quedarme atrapado en la actitud de María antes de que me diera cuenta había sido un aterrador hábito mío en el pasado. Ella podría haberse rendido mientras yo apaciguaba a Midori, pero en ese tiempo María ya había empezado a hablar con Akei. Nosotras también podríamos ser amigas, si gustas, estoy bien. No uso redes sociales ni tengo algún interés particular en ti, quiero estar en buenos términos contigo también, sabes, como dije, estoy bien. De acuerdo, entiendo, que eres una terca. Definitivamente haré que te arrodilles, así que, podríamos hablar en otra ocasión, si la oportunidad surge, suspiro, se decía que 3 chicas eran multitud,
pero la repercusión de haber lanzado un explosivo conocido como Momo hacia las hermanas había sido totalmente incontrolable. Llevé la conversación forzosamente a un cierre. De todas formas, vamos a volver al problema anterior. Escuché lo que ustedes dijeron sobre Kuro, y creo que quiero idear cuidadosamente algunas contramedidas. Aunque por el momento, parece que Momo tiene algo que decirme, por lo que la escucharé primero. Iré a llamarlas de nuevo más tarde, así que Midori y Kane, por favor vuelvan a casa por ahora, ¿está seguro? Midori me miró como si estuviera escudriñando cada centímetro de mi cuerpo. ¿No confía en mí? Por supuesto. Le estoy dando prioridad a Momo porque su casa queda lejos, y además, porque juzgué que podría ser peligroso que regrese a su casa más tarde. Bueno, eso es, mi lógica no tenía fallas. Al punto que incluso Midori parecía no encontrar palabras. Mientras sentía mi pecho inflado con orgullo por haber atravesado este calvario de forma admirable, aunque no me molestaría quedarme a dormir. María soltó otra bomba de nuevo. Suearu. Tú, cálmate, Midori. Y Momo. ¿Premeditaste este crimen? No. Porque puedo darme cuenta, de que podrías estar hablando, no te hagas la tonta. Puede ser que vayas a castigarme, Suearu Oni-chan. Vamos a jugar al doctor otra vez como te encantaba hace 6 años, Suearu. Aruni, dejando de lado a Midori, la mirada de Akane era dolorosa. Perdón, Momo. No creo que pueda derrotarte, ¿podrías liberarme de esta por ahora? Por cierto, si no lo haces, me negaré a escuchar lo que querías discutir eres tan malo, Suearu Oni-chan. Por cierto, a ustedes las hermanas, estaba bromeando, ¿ok? Midori y Akane estaban totalmente sobresaltadas. Midori en particular, demasiado atónita. Su rostro luce como el de un zombi. Bueno, Aruni. Nos vemos luego, habiendo conseguido su objetivo, Akane giró. Claro, las contactaré luego, conforme empecé, María interrumpió. Está bien, puedo decir lo que quiero aquí mismo, las hermanas, quienes se estaban retirando, se detuvieron. María sonrió ligeramente, y luego posó sus ojos sobre mí. Suearu Oni-chan, por favor regresa al mundo del entretenimiento. Y entonces, deberíamos actuar juntos otra vez. Si estoy contigo, siento que puedo brillar más que nunca. María fue al living, y después volvió con una cartera. Suearu Oni-chan, ¿esta es la tarjeta del actual CEO de la agencia actual? ¿Eso significa que el CEO había cambiado desde que me retiré? En la tarjeta estaba escrito lo siguiente. Ardi Pro / presidente y director ejecutivo / Ardi, Sun. El CEO mientras estuve allí había sido una mujer mayor de descendencia mixta llamada Nina Ardi, la fundadora de la agencia de actuación y una hechicera de su generación. Era una persona estricta pero amable, al punto que era conocida cariñosamente como Abuela Nina por muchos de los que pertenecían a la agencia. Momo, ¿qué pasó con Abuela Nina? Desenterré ese nostálgico nombre y pregunté. El año pasado su salud se deterioró, ¿quieres decir que? No, se mejoró de inmediato, pero perdió la motivación para trabajar después de tomarse las cosas con calma por primera vez en tanto tiempo. Así que le entregó todo a su hijo Sun-san, y ahora ella está viajando por el mundo con su esposo. Era ese tipo de persona, era una mujer poderosa pero de carácter despreocupado, alguien que actuaba inmediatamente después de surgirle una idea. Bueno, era muy típico de ella, y si su salud se encontraba bien podré verla de nuevo. Después de que vio ese video, Oni-chan, vine porque Sun-san me pidió que te persuada para que regreses. Bueno, yo tenía intención de hacerlo de todas formas incluso si Sun-san no me lo pedía. Sun-san, nunca escuché que lo mencionen. Abuela Nina nunca habló de él, después de todo aparentemente la relación entre madre e hijo no es particularmente cercana. ¿Y cuál es tu impresión sobre él, Momo? Lo seguro es que tiene habilidad, ¿qué más? Su carácter, creo que sería mejor que confirmes todo lo demás con tus propios ojos, Oni-chan. Mientras tanto, ¿qué dices sobre una reunión con él? Ya veo, tienes alguna inclinación a regresar, estoy dudando un poco. Para ser honesto, me había ido bien en el pasado como actor, pero junto a 6 años de hiatus, desde entonces solo me subí a un escenario una vez, y otra en el festival cultural. Si podía desempeñarme tan bien como solía hacerlo seguía siendo una variable desconocida, pero en primer lugar los requisitos eran diferentes cuando fui un niño actor. Ahora me había convertido en un estudiante de preparatoria. Además, fue gracias a Kuroa que pude esforzarme tanto durante el festival cultural. Y como desde entonces ella había caído en una situación difícil, también me sentía dolorosamente reticente a dejar eso de lado y llevar a cabo mi regreso. Es solo que pensaba que tenía que aprovechar al máximo esta oportunidad. Estaba agradecido ya solo porque me hayan convocado. Oni-chan, estaría bien si me dices a qué hora estarás libre este sábado. Me gustaría arreglar tu entrevista con el CEO. Bueno, sí, supongo que me reuniré con él. No parece que llegaré a una conclusión agonizando sobre esto a estas alturas. No reunirme con el CEO ni escuchar lo que tenía para decir parecía como una falta de progreso en todo. Eso estará bien, María dirigió su mirada a las hermanas.
¿les molestaría hacerme el favor de entregarle esto a Kuroa-san? Lo que María les ofreció era una tarjeta idéntica a la que me había entregado a mí. Oye, Momo. ¿Quieres decir que el CEO también está interesado en? Sí, parece que está interesado, y de ser posible le gustaría que los dos vayan a verlo juntos, eso es lo que dijo, entonces fue por eso que María no dejó que las hermanas vuelvan a casa. Oye, ¿no estabas escuchando lo que decíamos? Midori se alteró. Kurone ha enloquecido, pero a pesar de eso estás hablando del mundo del entretenimiento. Incluso yo no podría haber predecido que suceda algo como eso. Pero habiendo llegado a este punto, me pregunto si solo pasarle el mensaje sería la jugada lógica. Dicho eso, pretendo no ocuparme de ir a entregárselo directamente. Les confiaré a ustedes la decisión de entregarle esto a Kuroa-san o no. Bien, entendido, ella probablemente había entendido el razonamiento de María. Sentí reticencia de parte de Midori pero aceptó la tarjeta. Bueno, mi trabajo aquí terminó, regresaré a casa ahora, ya veo. ¿Quieres llamar un taxi? Yo pagaré ya que te tomaste la molestia de venir hasta aquí, jeje, Oni-chan, ¿quién crees que soy? Las cosas han cambiado desde hace 6 años, ¿sabes? María hizo un tierno guiño. Si le hago una llamada a mi chofer, él estará aquí en un minuto. ¡Guau! Es una inmensa diferencia respecto de antes, por supuesto, María ignoró a las hermanas, y luego deslizó sus pies dentro de sus zapatos de diseño escolar. Oh, cierto, Momo. ¿Olvidé algo? ¿Qué es, Oni-chan? ¿Nuestro beso de despedida? ¿Eres tonta? Saqué mi teléfono, mostrando mi historial. 15 mensajes de hotline, 14 llamadas perdidas. Desde la mañana hasta ahora, apenas mediodía, esa había sido la cuota. Wow, es una acechadora, reacciones naturales, probablemente. Esto era sentido común. Esto es demasiado, incluso para ti. No te pediré que dejes de contactarme, pero por favor, contrólate un poco. Esta era la razón por la que le dije enfadadamente a Tetsuiko que no entregue mi dirección de acuerdo a su propia conveniencia. Predije que esto sucedería si se lo daba a María, pero no respecto a nadie más. Oh, vinieron a buscarme. Adiós, chicos, vamos. Al menos di que lo sientes o que te detendrás antes de irte. En este aspecto se parecía mucho a Tetsuiko. Quizás este era precisamente el tipo de mentalidad dura que se requería para sobrevivir en el mundo del entretenimiento. De ser así, yo no era lo suficientemente bueno. ¿Puedo reincorporarme realmente en el mundo del entretenimiento? Esos eran los pensamientos que tenía. Asterisco. Hice pasar a Midori y a Kane al living después de despedir a María y preparé té. Después de que nos habíamos puesto cómodos, les expliqué lo que había sucedido en la escuela, desde la intrusión de María hasta el desacuerdo con Shirakusa, de manera resumida. Ya veo, parece que es cierto que hubo estrés intenso suficiente para explicar la pérdida de memoria, conforme ambas asintieron parece que finalmente habían podido comprender la cadena de eventos. Bueno, lo he entendido hasta cierto punto, pero... Suearu, ¿qué? Midori, ¿qué diablos vas a hacer, hombre? En serio, fuera de broma, no, ¿qué diablos voy a hacer sobre qué? Primero que nada, Kurone, aferré mi pecho. Mi corazón palpitaba peligrosamente cuando Kuroa era mencionada. Entré en un estado donde de nuevo se sentía como si aquellas palabras fueran a surgir en mi cabeza, dejándome recordar vigorosamente los nombres de aquellas idols de revistas con las que fantaseaba con el fin de apaciguar mis emociones de alguna forma. Oye, Suearu, ¿qué sucede? Si consideramos la situación hasta ahora, Dorine, no hay dudas de que Aruni se encuentra bajo mucho estrés. Sería peligroso arrinconarlo contra la pared más allá de esto, eso podría ser verdad, pero aún así, Midori lucía emocionalmente opuesta, a pesar de haber escuchado el análisis de Akane. Primero que nada, Aruni fue severamente rechazado por Kurone. Eso estuvo al nivel de que te amarren a una cama Goof, la agudeza de la lengua de Akane. Shirakusa podía elegir palabras fuertes para intimidar a otros, pero Akane iba por los puntos débiles indiferentemente sin malicia, y como lanzando puñetazos que asestaban sobre su objetivo constantemente. Al ser subido como vídeo, y que luego haya sido visto más de 1.000.000 de veces, eso estuvo a nivel de suicidio. Espera, Akane. Y después a pesar de todo eso, se lo acusa de ser responsable de llevar a Kurone al punto de la amnesia, entonces pronto no habrá otra forma de describir esto más que a nivel Harakiri 12, espera, ni siquiera yo fui tan lejos, Akane, mis niveles de estrés rápidamente superaron mis límites, y mis instintos pintaron por encima de mi sentido de la razón. Oye, Suearu, ¿qué está pasando? Transformado en un simio antropoide, rápidamente me oculté detrás de Midori, asomando solo mi cabeza hacia Kane tratando de intimidarla. Esto es malo, no puedo llegar a él. Parece que este sujeto también ha recibido bastante daño, Midori suspiró. Kane estaba espantada. Aruni, perdón. No fue mi intención, al ver el rostro de disculpas de Akane, eso suavemente me devolvió el razonamiento. En momentos así esta chica podía mostrar una expresión muy triste. No podía hacerlas.
Cosas bien, a pesar de conocer su propia torpeza mejor que nadie. El hecho de que lo sabía se mostraba claramente en su rostro. Había ocasiones en que los engranajes de la cabeza de Akane no dejaban de girar después de que habían comenzado a hacerlo. Como ella solo tenía la inteligencia para reconocer eso como un defecto, su impulso para culparse a sí misma era fuerte. Por consiguiente, yo consideraba que era mi rol ayudar a Akane a tomarse a sí misma menos en serio en lo posible. Allí, ouch, 2 el seppuku, harakiri, harakiri o corte del vientre, es el ritual de suicidio japonés por desentrañamiento. El seppuku formaba parte del bushid, el código ético de los samuráis, y se realizaba de forma voluntaria para morir con honor en lugar de caer en manos del enemigo y ser torturado, o bien como una forma de pena capital para aquellos que habían cometido serias ofensas o se habían deshonrado. Le lancé un golpecito en la frente a Kane, haciendo que se presione el lugar y que rápidamente se levante los anteojos con su dedo mayor ya que se habían bajado. No necesito nada más que un perdón de una junior, pero piensas demasiado sobre algunas cosas, Akane. Conociéndote, ya debes haber pensado en varias formas de disculparte, no, unas 43, eso es mucho, de todas maneras, al menos podía esperar a que sea una erudita en el futuro. En momentos como este, tu trabajo como junior es disculparte de corazón, ok, el trabajo de un senior es perdonar y tomárselo en broma. Cualquier persona que no lo haga es basura y no deberías acercarte a ellos, quien dijo eso, Midori comentó desde un costado. Oh, alguien de Acid Rain si no me equivoco, Boa, ¿eres amigo de la gente de Acid Rain, Suearu? Oh, cierto, debido a Chill Star, ¿no? Honestamente, soy una gran fan. Escuché que su nueva canción va a ser intensa. Como aquellas durante la era de rock indie, pero ¿oíste algo sobre eso? No, hubo una relación, pero no lo sé porque nunca nos pusimos en contacto después de que me retiré, ya veo bueno, no puedo imaginarme a Acid Rain hablando contigo, Suearu. Lucían muy aterradores porque eran exdelincuentes, pero en realidad eran personas increíblemente serviciales, en serio. No puedo imaginar eso en absoluto, la expresión inalterable de Akane esbozó una ligera sonrisa. Si recuerdas esa línea, Aruni, entonces pienso que es valioso hacerlo. Creo que ese espíritu es magnífico, esta chica era increíble, solo que no se le daba bien expresar sus emociones. Pensaba que era tierna, con su torpeza incluida. Entonces verbalicé eso tanto como pude. A diferencia de Midori, tú eres una buena chica, Akane. TSK, sí, supongo que siempre seré una chica mala pase lo que pase. Oh cielos, cielos, no iba a llegar a ningún lado hablando con estas chicas. Eran alumnas de secundaria, amigas de la infancia similares a familia. No era sano para ellas estar en la casa de un chico que no era su familiar. Pensé, tratando de avanzar con la conversación. En cualquier caso, honestamente es un poco difícil para mí pensar en romance ahora mismo. ¿Por qué las dos están en silencio? E intercambiando miradas de manera significativa entre sí. Aún así, no creo que sea bueno para mí dejar sola a Kuro. Si tienen un plan, pretendo ayudar, un plan, Midori se comportó como si estuviera pensando, pero definitivamente no lo estaba. ¿Qué te parece, Akane? ¿Ves? Le lanzó el problema a Akane, como se esperaba. Ella era del tipo que le da fiebre después de pensar solo por 3 segundos. Akane levantó su dedo índice y empezó a girarlo. Alguien que no tenía mucha idea podría haber pensado que estaba llamando a un ovni, pero esto era prueba de que Akane estaba concentrada pensando. Para empezar, no puedo interpretar en absoluto cuál es el estado mental de Kuronee, o más bien, a dónde se está dirigiendo. Como resultado, siento que sería peligroso para Aruni comenzar a hablarle a Kuronee. Creo que sería mejor que nosotras primero le expliquemos todo a Kuronee. Sea sobre su confesión a Aruni o el vídeo, etc., ella probablemente se enterará sobre eso en la escuela tarde o temprano, entonces que se lo contemos nosotras, su familia, creará menos escándalo. Bueno, eso es verdad. Entonces supongo que nosotras tres deberíamos explicárselo cuando regresemos. Midori estuvo de acuerdo. Después de que terminemos de explicarle, y creo que probablemente sucederá mañana, Kuronee tratará de hablarte normalmente, Aruni. Cuando eso pase quiero que estés totalmente preparado, y de ser posible también quiero que vigiles cómo lo está llevando. Cierto, cuando pensaba en Kuroa, la escena de mi rechazo resplandecía frente a mí lo quiera o no. Pero en este momento Kuroa se encontraba en un gran aprieto. No hará nada bien que yo entre en pánico aquí. De acuerdo, entendido. Cooperemos. Si sucede algo contactémonos inmediatamente, por favor. Y por cierto, Aruni, sí, Akane, estaré orgullosa si regresas al mundo del entretenimiento, Aruni, pero también un poco sola. Palabras honestas, que tocaron profundamente mi corazón. Aún así, no creo que pueda detenerte tampoco, Akane, precisamente porque Akane proyectaba una imagen de soledad, ver su expresión solitaria me incitaba emocionalmente a querer actuar de acuerdo a sus deseos. Pienso que lo que sea que elijas estará bien. Deberías hacer lo que quieras, Suearu. Midori era como era siempre. Pero mirando atentamente, puede que luzca un poco desolada. Pero si hay una sola cosa que puedo decir, HM.
Akane ocasionalmente adoptó la apariencia de una profeta. Sí, cuando sus ojos estaban perfectamente claros y rebosaba de convicción como en este preciso momento. Esta chica sagaz tal vez podía ver cosas que la gente ordinaria no podía. Es que incluso si deberías elegir reincorporarte, quiero que lo hagas con emociones positivas hasta el final, no por razones negativas como escapar del amor. Porque, Aruni, esta probablemente se convertirá en una de las mayores decisiones de tu vida. Esta chica es una estudiante de primero de secundaria, no. Cuando yo era estudiante de primer año de secundaria, yo, no debería pensar más sobre esto. Era vergonzoso compararlo. No por nada confiaba en ella en secreto. Gracias, Akane. Tomé la pequeña mano de Akane y la envolví con fuerza. Trataré de pensarlo seriamente. Pretendo tomar una decisión de la que no me arrepienta. Aruni, por favor, mi mano, Akane susurró mientras su rostro se ponía completamente rojo. A pesar de ser capaz de decir esas palabras, su inesperada timidez me resultó tierna. Conforme casualmente miré a un costado, vi a Midori rascándose la cabeza como diciendo qué fastidio. Asterisco. Al día siguiente me levanté de la cama inusualmente temprano. Había múltiples razones para hacerlo, pero la más importante era que me había despertado. Como resultado preparé un bento para el almuerzo, una rara ocurrencia que sucedía una vez al año. Incluso entonces aún me quedaba tiempo, así que saboreé totalmente el pan del desayuno que usualmente depositaría en mi estómago sin degustar demasiado, y me tomé 5 minutos para estilizar mi cabello, lo que habría hecho en 30 segundos. Sentado en el sofá y mirando la TV mientras reproducía música de fondo, tuve el lujo de revisar cuál sería mi fortuna para este día. Para Libra, hoy, tu suerte en el amor será la peor, rápidamente cambié de canal. Sí, pretenderé que nunca vi eso. Tenía el lujo del tiempo a pesar de ser de mañana, pero en realidad mi corazón no tenía nada en absoluto. Todo fue resultado de la llamada que había recibido ayer de Midori. Por el momento, le contamos a Kurone todo lo que sabemos. Y su reacción. Bueno, relajada. Parece que la verdad no caló. Para empezar, yo no entendía bien la amnesia. Quiero decir, sé que era un fenómeno verdadero, pero toma como ejemplo no recordar ni siquiera tu propio nombre como lo hacen en los dramas. Si eso fuera cierto, tengo preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es? ¿Qué puede hablar japonés una persona que no puede recordar su propio nombre? Si sus recuerdos se habían revertido a los de un bebé, entonces él debería haber olvidado también el lenguaje. O mientras pensaba en mi ignorancia, era posible que en el campo de la medicina conversaciones como esta eran totalmente comunes. En otras palabras, sin importar cuánto trate de razonarlo dentro de mi cabeza, seguía sin poder entenderlo. Por esa misma razón no tenía idea de qué hacer con la reacción de Kuroa. No va a ir a un hospital. Kurone no pareció pensar demasiado en eso, diciendo que estaba bien y negándose a ir. ¿Qué dijeron el tío y la tía? Bueno, no es como si fuera a ser un obstáculo para su vida, así que, se siente como si quisieran observar cómo marcha por un tiempo. Ya veo. Eran demasiado precisos los recuerdos que había perdido. Bueno, claro, si el estrés había sido la razón de su amnesia, entonces tenía sentido que precisamente esas partes estresantes solas hayan sido borradas. Sin embargo, un cambio tempestuoso había recaído sobre la relación que habíamos construido como amigos de la infancia, mis sentimientos también estaban evolucionando, y al tiempo que estábamos al borde de empezar una nueva relación diferente, esto había sucedido. ¿Qué diablo se supone que haga? Bueno, parece que Kurone quiere hablar un poco contigo, Suearu, así que dijo que mañana le gustaría ir contigo a la escuela. Creo que querrá ir y encontrarse contigo en la mañana, pero no habrá problema, ¿o sí? No era como si fuera típicamente al colegio junto a Kuroa, pero en días con viajes de campo, pruebas, cuando éramos atrapados llegando tarde, o en festivales deportivos, etc., Kuroa se reunía conmigo. Por ende, mientras que no estaba en contra de que vayamos a la escuela juntos, al mismo tiempo no podía controlar mis temblores. Respecto de Kuroa yo sentía confianza, gratitud, amistad, intimidad, sentimientos de atracción y miedo. Estas emociones mías eran un caos, y aún no pude ponerlas en orden realmente. Entonces, aunque sentía una intensa presión por estar a solas con ella, tampoco tenía una razón para negarme. Será mejor que no escapes, ok, Suearu. Mierda. Ella había golpeado primero y sellado mi ruta de escape. Me pregunté si quizás ella podría haberlo expresado un poco más amablemente, pero así eran los golpes de Midori. Aunque era cierto que como resultado de eso, sentí que mi motivación aumentaba. Ok, entiendo. Esperaré a Kuro mañana, y entonces iremos a la escuela juntos. Eso bastará, ¿cierto? Vamos, no te estoy pidiendo que me hagas un favor. Eres una buena persona, Midori. Pero con ese crudo discurso tuyo honestamente ningún hombre va a acercarse. Mientras que esos eran mis pensamientos, habría habido una discusión si los verbalizaba, y colgué la llamada después de dejar unas palabras de agradecimiento. Y tras eso, ahora era de mañana. La hora era 7:15.
Siempre salía en la marca de los 45 minutos, por lo que aún faltaba media hora. Din-don. El sonido del intercomunicador reverberó. Me levanté del sofá de inmediato, tomé mi bolso de la escuela que había sido ubicado cerca, y me abrí paso hasta la entrada mientras me movía como una muñeca averiada de hojalata. Haru. Buen día, Kuroa yacía en la entrada en su uniforme. Me mataba ver la lindura de su figura, bañada en el sol matutino a través del vidrio, y aún así el verla hizo que mi corazón cante. Solo eso, de alguna forma, era una diferencia comparado a como había sido hasta ahora. Si fuera a expresar esa diferencia en una sola oración, sería que esto era lo más femenina que la había visto. Por supuesto, a diferencia de Midori, Kuroa había sido femenina desde el principio. Pero aún así ahora se sentía como si estuviera un escalón por encima de como había estado antes. Cuando puse toda mi cabeza a pensar sobre qué parte de ella era diferente de lo usual, llegué a una sola palabra. En este momento, timidez emanaba de cada centímetro del cuerpo de Kuroa. Sus mejillas estaban sonrojadas, y su mirada estaba hacia un lado. Ocasionalmente me echaba vistazos para ver qué estaba haciendo, para luego escapar rápidamente cuando yo trataba hacer contacto visual con ella, inquieta conforme fijaba sus ojos en una dirección completamente distinta. Como Kuroa para mí había adoptado la posición de ser una hermana mayor cariñosa a pesar de estar en el mismo grado, si me lo preguntaran diría que ella era más una atacante que una defensora. Hubo muchas más veces en que Kuroa iniciaba conversación conmigo o que se burlaba de mí. Como resultado de eso, el comportamiento del actual Kuroa curiosamente era muy refrescante. Kuro, ¿acaso eres un jefe final con una última transformación bajo la manga? Maldición, sí que era linda. Hola, Kuro. Bebe buen día. Absorbiendo el pesado daño del golpe preventivo que había sido su extraordinaria ternura, hice mi mejor esfuerzo para expresarme respecto de la condición de Kuroa. ¿Cuánto recordaba? ¿Cómo se sentía al respecto? ¿Qué era esa timidez suya? ¿Y por qué? Sentía que caería en una ciénaga si tomaba la decisión incorrecta. Por ahora había logrado reprimir mi miedo de alguna manera, pero el mismo seguía junto a mis pasos, preparado esperando al momento en que parezca que iba a zambullirme en el fondo del pantano en cualquier instante. Pero no podía sucumbir ante el miedo ahora. Dejando de lado el estado actual de la cuestión, si miraba desde la perspectiva de que Kuroa y yo tomáramos prestado y prestáramos las cosas del otro, yo había seguido pidiendo prestado, dando lugar a una obligación que prácticamente nunca podré terminar de pagar. Para Kuroa, quien se encontraba en un aprieto como resultado de su amnesia, ahora era el momento de que yo le devuelva el favor. Tenía que enfrentar esto sin escapar. Bueno, parece que las cosas se salieron de control, Kuroa susurró mientras no me miraba a los ojos. Sería correcto describir mi impresión de ella como que tenía un entendimiento sobre la secuencia de eventos recientes, pero sin estar acompañada de una sensación de haberlos experimentado personalmente, como las palabras de Midori habían reflejado con exactitud. Había un montón de cosas que serán difíciles de preguntar una vez que salgamos de aquí. Pensando en eso, me decidí y traté de preguntarle. Kuro, ¿cuánto recuerdas? ¿De cuándo es la última cosa? Un poco antes de las vacaciones de verano. Esto también iba en concordancia con la información de Midori. Eso dejaba el asunto de su confesión, pero, bueno, preguntaré. Eso significa, cuando yo te rechacé y entonces, tú. Me confesé a ti y me rechazaste, ¿cierto, Haru? Entonces después de eso pasaron algunas cosas, pero eventualmente tú te confesaste a mí en el festival cultural, y esta vez yo te rechacé, ¿no? Sí, sí. Oh cielos, escuchándolo de esta manera, era aterrador cuánta agitación había ocurrido en un transcurso de apenas un mes y medio. Recuerdo hasta cuando decidí que iba a confesarme a ti, Haru. Pero después de eso, no recuerdo nada, es como si incluso luego de que escuché a las chicas, todo parece como salido de un libro de cuentos. O mejor dicho, fue como oír cosas que no estaban relacionadas conmigo en absoluto. Ya veo. Tener amnesia debe ser terrible. Bueno, puede que sean recuerdos dolorosos, pero todos quedaron grabados profundamente al mismo tiempo. No ser capaz de compartirlos parecía un poco triste. Es por eso que Kuroa movió sus dedos enfrente de su pecho. No sabía cómo encararte, Haru, te amo, pero parece que te rechacé por alguna razón. Por lo que pude ver en ese video, te hice algo horrible enfrente de muchas personas. Y debido a eso, probablemente terminaste muy lastimado, así que, no sabía qué debería hacer. ¿Qué? Ya veo, entonces para la Kuroa del presente, las realidades gemelas de que Kuroa se había confesado a mí y fue rechazada y que yo me había confesado a Kuroa y fui rechazado ya no aplicaban. ¿Acaso esto iba a convertirse en un caso donde la Kuroa del presente se vuelve una Kuroa inocente y pura que tratará de confesarse a mí por primera vez? Quiero decir, estaría bien que describa esta como una situación donde parecía que solo Kuroa había saltado hacia el futuro. Podría decirse quizás que perder la memoria era un método práctico para saltar en el tiempo que no contaba con ciencia ficción. En cuanto a por qué había sido rechazado, yo aún no lo entendía. Seguía teniendo una extrema curiosidad sobre la razón para que Kuroa haga eso.
Pero la realidad de que nos confesamos y nos habíamos rechazado duele mutuamente, y se erguía bastante considerablemente como una pared obstruyéndonos e impidiéndonos avanzar. Si esa realidad había sido borrada del lado de Kuroa, entonces también lo habían hecho todos los problemas por completo. Ahora mismo, Kuroa acababa de decir que yo le gustaba. Pero por supuesto, esto era natural en sus recuerdos de antes de que se confesara a mí. Incluso dijo que había hecho algo horrible y que no sabía por qué me rechazó. Esas eran las palabras que sinceramente quería escuchar después de ser rechazado por Kuroa. Oye, Haru, ¿qué piensas? ¿Todavía te gusto después de que te hice esas cosas horribles? Yo estaba tan feliz que sentía que podría desmayarme. Mi afecto hacia ella claramente permanecía. Nunca tuve razones para odiar a Kuroa en primer lugar. No podía pensar en una vida sin Kuroa. Por lo tanto, yo te amo. Era lo que quería decir, pero mi voz se rehusaba a abandonar mi garganta. Kuroa parecía dudar si yo iba a continuar, inclinando su cabeza a un costado. En ese momento tuve una alucinación auditiva. No. Kuroa probablemente no dirá eso si me confieso ahora. Eso era lo que pensaba. No, eso era lo que creía. No, eso era lo que quería creer. Ella no lo diría una de 10.000 veces que me confesara. Probablemente ni una vez en 1.000.000. Pero pensaba que las chances de que lo haga podían seguir siendo una en 1.000.000.000. El dolor de corazón roto que Kuroa había sentido probablemente había sido borrado junto con sus recuerdos. Pero mi dolor permanecía. Aún permanecía, y profundamente. Está bien, Haru. No tienes que decir nada más. Kuroa esbozó una sonrisa amarga. Supongo que debo haberte lastimado mucho, no, Haru. Perdón, Kuro, de ser así, entonces quiero compensártelo. Kuroa trató de alcanzar mi mano. Conforme su dulce esencia hacía cosquillas suavemente a mi nariz, inconscientemente retrocedí. Los ojos de Kuroa se abrieron grandes. Pude percibir su shock emocional. Perdón, Kuro. No fue mi intención, me sentí culpable por las acciones que había realizado en el calor del momento. Mientras agaché mi cabeza profundamente, escuché susurros descendiendo por encima de mí. Esperaba que eso fuera demasiado. No, no es nada. Kuroa dio media vuelta, dándome la espalda. Haru, ¿puedo quedarme a tu lado? No. Mi pecho se sentía como si fuera a explotar. Recibir una pregunta tan desgarradora, no había manera de que no pueda decir lo siguiente. Por supuesto que puedes. ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a verme, Haru? Quiero convertirme en la versión de mí misma en la que puedas confiar otra vez. Eso es. No es eso, negué fervientemente. Estoy diciendo que no hay necesidad de que digas eso. Probablemente fui rechazado porque hice algo estúpido de nuevo, y tú no tienes la culpa en lo más mínimo. Mira, perdón que no podamos arreglar las cosas porque no sé exactamente cuáles fueron tus motivos o razones, pero no tengo intención en absoluto de culparte. Con mi cobardía había lastimado a Kuroa. A estas alturas yo era un verdadero perdedor, una persona que vivía arrodillándose, un estúpido y un maldito imbécil. A pesar de nunca haber tenido intenciones de lastimar a tan buena persona que siempre permanecía a mi lado, la había lastimado otra vez. Mientras apretaba mis dientes, Kuroa giró para encararme de frente, produciendo una sonrisa como de la Virgen María. Bueno entonces, reconciliémonos, Haru. Reconciliarnos. Pienso que simplemente pusimos mal los botones. Si volvemos a abotonarlos apropiadamente desde el principio, todo quedará resuelto. ¿Verdad? Sí, no te equivocas. Si hubiera aceptado al principio cuando Kuroa se me había confesado antes de las vacaciones de verano, podríamos haber estado juntos sin obstáculos. El hecho de que me gustara Shirokusa había sido la razón más grande por la que rechacé a Kuroa, pero si hubiera notado su encanto o indispensabilidad antes, no habría sido seguido por tal complicada serie de eventos. Entonces en el presente podía decirse que la situación había regresado casi a como estaba cuando Kuroa se me confesó primero, aunque debido a las circunstancias anormales de la amnesia de Kuroa. Todo lo que quedaba eran los recuerdos de corazón roto que estaban grabados dentro de mí. Si lo superaba, podría estar junto a Kuroa. Un punto de contención era cuanto podía confiar en ella. Por supuesto que todavía lo hacía ahora. Pretendía confiar en ella más que nadie. Pero cuando se trataba de romance solo, tenía un poco de miedo. Desde este punto en adelante, sin embargo, si nos reconciliábamos apropiadamente, y gradualmente repito para mí mismo que todo está bien. Puedo confiar en Kuro después de todo. Probablemente lo aceptará legítimamente si me confieso a ella, mis heridas definitivamente sanarán. Yo debería ser el que lo pida, Kuro. Por favor, quédate a mi lado. Definitivamente superaré esto, así que... Por supuesto. Gracias. Esa sonrisa, quería protegerla. El pensamiento de que todavía me gustaba Kuroa después de todo llegó a mí fácilmente. Oh, ya es tarde, Vamos, sí, Kuroa me alcanzó mis zapatos sin demora. Conforme le agradecía mientras rápidamente me los ponía, mierda, están saliendo, pude escuchar esa voz viniendo más allá de la puerta. En un instante la expresión de Kuroa se transformó en la de un demonio. Entonces abrió la puerta de una sola vez.
Midori, en el proceso de tratar de escapar, Midori tropezó. Rápidamente, Aoi y Akane trataron de levantarla. Aoi. ¿Y tú también, Akane? Trataban de escapar en pánico, pero ayudar a Midori a levantarse había llevado demasiado tiempo y fue demasiado tarde. Antes de que pudiera atravesar la salida fueron atrapadas de sus respectivas nucas. Será mejor que las tres hagan una fila. Las tres hermanas sumisamente obedecieron a Kuroa, quien se había transformado en su modo hermana mayor aterradora. Ellas sabían muy bien qué pasaría si se resistieran. Solo que, bueno, mirándolo objetivamente, lo gracioso era que Kuroa era la más bajita del grupo. Esta composición con las tres de ellas reunidas con sus hombros temblando aconjodamente frente al enfado de la diminuta Kuroa me resultaba extrañamente adorable sin fin. Aunque fue una historia distinta hasta hace 3 años. Hace 3 años Midori fácilmente la había superado, mientras que la altura de Kuroa había permanecido inalterable desde entonces, y la diferencia entre ellas solo se había hecho más grande. Entonces al final, el año anterior Aoi y Akane también la habían superado, naciendo así la hermana mayor Loli. Ustedes tres, ¿qué deberían decirle a One-chan, Perdón, Kurone-san, Aoi fue la primera en disculparse. Como se esperaba de la chica más moderada. Perdón, Kurone, pero tenía curiosidad de cómo resultaría. Akane también era fundamentalmente obediente. Mientras que explicó las razones detrás de sus actos, disculparse primero le otorgó mucho crédito. No importa, ¿o sí? Esto es un dolor en el trasero también para nosotras, ¿sabes? Dijo Midori. Verdaderamente no se sometía, Midori. En serio. ¿No podrías verte un poco más arrepentida? Midori apartó la vista. Pero, bueno, nos equivocamos. Perdón, Kurone, habiendo escuchado eso, Kuroa esbozó una sonrisa que rebosaba de afecto, como si le hubieran puesto una aureola. De acuerdo, punto final, ya que se disculparon apropiadamente. Será mejor que no vuelvan a haber lo mismo otra vez, ok, el poder de una hermana mayor no es broma. Liderazgo y generalato suficiente para controlar a sus 3 hermanas únicas. Probablemente debería haberse dicho que esta era el área en donde Kuroa, la hija mayor directora de hermanas dentro de la conocida así, hermosas hermanas coloridas, mostraba su verdadera habilidad. Bueno, si ya lo entendieron dense prisa y vayan a la escuela. Especialmente tú, Midori, ¿qué hay de la práctica matutina? Te la vas a saltar por completo. Bueno, lo pensé un poco, ¿y qué quieres decir con un poco? Eso es, mientras Kuroa y Midori estaban teniendo su conversación, un auto se detuvo en la calle. Brillaba con un lustre oscuro, y con una mirada uno podía darse cuenta de que era un automóvil lujoso. Gracias, Onuma-san. Por favor espera aquí un momento. Agradeciéndole al conductor mientras salía del asiento trasero, apareció Shirokusa. Entonces al confrontar a las 4 hermanas, se congeló. Jikes. Boa, ¿qué está pasando? Nadie hablaba, pero sentía que en ese instante se había intercambiado información a un ritmo increíble. Kuroa miró intensamente a Shirokusa, modo intimidación activado. Midori, mirando a Shirokusa, estaba totalmente crispada. Aoi buscó un buen momento para irrumpir y arbitrar, pero solo pudo vacilar sin remedio, incapaz de hacer algo. Las expresiones y emociones de Akane eran ininterpretables, como siempre. Y más importante, Shirokusa estaba claramente sacudida. Bueno, era natural. Encontrar a las 4 hermanas en fila todas juntas no solo debe haber sido extraño, sino también bastante avasallante. Ver aliadas esperando al acecho sumado a la intimidación de Kuroa era una escena numéricamente desventajosa por la que cualquiera se encogería del miedo, y con más razón la tímida Shirokusa. Oye, Shiro. ¿Qué sucede? Le lancé un salvavidas a la congelada y callada Shirokusa. Probablemente no era sabio desatar una pelea frente a la entrada de mi casa a primera hora de la mañana. En primer lugar, sentía que quizás debía hacerse algo sobre las agrias relaciones entre Kuroa y Shirokusa. Para mí ellas eran chicas sobre las que yo pensaba de manera diferente, pero también me sentía particularmente cercano a las dos. Confiaba y sentía buena voluntad hacia cada una de ellas respectivamente, por lo cual precisamente no quería que se peleen. Pero las cosas iban más allá de mi control una vez que las dos se encendían. ¿Qué podía hacer una rata si se metía en una pelea entre un lobo y un tigre? ¿Nada más que morir? ¿Me equivoco? QED, prueba completa. Suu-chan, el rostro de Shirokusa se encendió radiante. Parece que se dio cuenta de que le había lanzado un salvavidas. El rostro de Shirokusa era verdaderamente hermoso en momentos como este. Tal vez era el contraste, o debido a que habitualmente se comportaba como una belleza fría, su preciosura la que lo causaba. Quiero hacerla sonreír por siempre, pensé inadvertidamente. ¿Esto significaba que todavía era jalado por mi primer amor? No, este era meramente un deseo compartido por todos los hombres del mundo al ver una sonrisa con una belleza de este calibre. Yo había hecho que Kuroa sea el deseo de mi corazón aunque me rechazara, así que para mi Shirokusa no podía ser alguien especial. Ouch, sentí un agudo dolor emanar de mi estómago. Midori me había dado un codazo en mi costado. Oye, Midori.
¿Por qué fue eso? Por nada, Kuro, como la mayor podrías decirle algo a esta violenta hermana tuya, HMPH. ¿Por qué era tan fría? ¿Hice algo malo? Aoi-chan, tú, yo me abstendré, a Kane. Apestas, pero ¿por qué? En serio, era muy aterrador lo rápido que mi popularidad había caído sin me diera cuenta. Conforme me postré sobre el suelo con desesperanza, Shirokusa extendió su brazo hacia mí. Vamos, Suu-chan. Por favor, sube al auto, de todas formas, creo que estará bien. Pero los medios podrían estar esperando enfrente de la entrada de la escuela otra vez hoy, ¿no lo crees? Es por eso que recibí permiso de la escuela para ir hacia allá especialmente en autogo, ya veo. Eso ciertamente sería apreciado, María dijo que los había dominado a todos, pero no sé exactamente cuán efectivo sería eso. Incluso si, por ejemplo, ella pudiera contener exitosamente a los principales medios, eso no excluía la posibilidad de que staff de algunas revistas turbias de chismes aparezcan. Bien, entonces Kuro y yo, Sida-san estará bien, no, pero porque tuvo que excluir a Kuroa, quien se encontraba en las mismas circunstancias que nosotros. Eso sería bastante malvado, ¿no? En una desordenada mezcla de tristeza y enfado inconscientemente sujeté a Shirokusa por ambos hombros. Shirokusa se puso completamente roja y apartó la vista, pero no me detuve ahora que la sangre ya se me había subido a la cabeza. Tu relación con Kuro apesta. Quiero decir, tener aversión por alguien es natural, así que no voy a pedirte que te lleves bien con ella en contra de tu voluntad, ¿ok? Pero, ¿sabes? No se siente bien tampoco para aquellos que ven como alguien es apartado, ¿o sí? No creo que hacer ese tipo de cosas sea bueno, Shiro, ok, si tú lo dices, Suu-chan, Shirokusa asintió con su rostro rojo brillante. Lo juro, Shirokusa se había vuelto mucho más dócil después de confesar que ella era Shiro. El volverse capaz de verme como alguien con quien no necesitaba actuar dura quizás había sido la clave. Sida-san, el asiento del acompañante no está ocupado, si te parece bien. Podríamos ir juntos. Supongo que aceptaré tu oferta, Kuroa dijo indiferentemente. Será mejor que todas ustedes vayan yendo, pronto, o llegarán tarde, ok, las hermanas se estremecieron. Por supuesto que lo hicieron. Lo entiendo. Porque la Kuroa de ahora era demasiado aterradora. Espera, la invité porque pensé que no sería bueno dejarla de lado, pero podría haber sido esa la decisión incorrecta. Mierda, totalmente lo fue, no. Para el momento en que me di cuenta de eso, Kuroa ya se había subido al asiento del acompañante, Shirokusa y yo atrás, y el auto había partido. Mi asma flotaba en el aire dentro del auto. Era sofocante. ¿Me estás diciendo que esta no es la guarida de algún rey demonio o algo así? Había la sensación de que yo lo había arruinado por completo. El silencio que envolvía el interior del automóvil era incómodo. El conductor discretamente encendió la radio a bajo volumen, pero no tuvo mucha eficacia para dispersar la pesada atmósfera. Shirokusa acercó su cuerpo al mío, aproximando su boca a mi oído. Suu-chan. Yo no estaba en posición de hablar con Sida-san ayer, pero, se encuentra bien, la verdad es que, Kuro ahora está padeciendo un poco de amnesia, Shirokusa inconscientemente elevó la voz. Los ojos de Kuroa echaron un vistazo agudamente desde el asiento del acompañante, pero no dijo nada. Shirokusa preguntó mientras acurrucó su cuerpo. ¿Qué significa eso? Mierda, desde hace un rato mi temblor no se había detenido. Cuando su respiración llegaba a mi oreja, una sensación cosquillosa y placentera recorría todo mi cuerpo. Era la sensación de casi tocarla pero no. No estábamos tocándonos, pero su calor se transmitía a mi piel, permitiéndome sentir su presencia intensamente. Quizás de nuevo, porque estábamos dentro de un automóvil, el aroma de Shirokusa olía fuertemente perfumado. Mientras que la esencia de Kuroa era más del tipo floral, la de Shirokusa era cítrica. Era genial y refrescante, pero en esta situación particular también me generaba una peculiar sensación de inmoralidad. Agité la cabeza, regresando mi mente a un estado de normalidad, luego acerqué mi boca a la oreja de Shirokusa. No sé mucho, pero ha perdido completamente todos sus recuerdos acerca de rechazarme o de ser rechazada por mí, es por eso que planeo observar un poco cómo le va. Es como una enfermedad, Shiro, así que espero que tú también la trates amablemente. Bueno, si tú lo dices, Suu-chan, entonces supongo que no puede evitarse. Un tosido llegó de parte del conductor. Kuroa nos miraba a través del espejo. Haru, parece que Kachi-san y tú se han vuelto bastante cercanos. ¿Te importaría contarme qué está pasando? No era solo enfado, sino también desconcierto lo que sentí en ella. Ya veo. Nada había cambiado desde antes y ella estuvo en casa, y los recuerdos que había perdido. Solo abarcaban un mes y medio. Probablemente no pudo sentir que haya muchas cosas fuera de lugar. Pero una vez que salió, sin embargo, la sensación de ansiedad sin duda se volverá más fuerte. Mi relación con Shirokusa haciéndose más cercana, era algo que apenas había ocurrido dentro de los últimos 10 días. Midori y compañía no tenían interacción con Shirokusa, y por ende probablemente no habían transmitido lo que sucedió en ese lapso.
Kuro probablemente pensaba que Shirakusa y yo solo éramos compañeros que se hablaban. Si nos veía conversando tan íntimamente, por supuesto que le resultará extraño. Cielos, realmente soy. Mi corazón había quedado a la deriva a pesar de que Kuroa estaba cerca, debido a que Shirakusa es la chica de la que me había enamorado por primera vez y sumado a que seguía siendo tan atractiva como antes. Al no haber prestado atención, a pesar de que Kuroa perdió la memoria, yo era realmente. Tuve una seria sensación de autodesprecio. Era patético. Ah, bueno sobre eso, Kuro. Shida-san, ¿tienes curiosidad acerca de nuestra relación? Escuchar ese soplo frío fue suficiente para hacerme estremecer. Oh, cielos, ¿por qué Shirakusa siempre insistía tanto en rebajar a Kuroa? Un poco, en serio, solo un poco. ¿Estás segura de que no estás increíblemente ansiosa por descubrirlo, así que eras esta clase de persona, Kachi-san? Ahora sé por qué no tienes muchos amigos. Espera un minuto, a estas alturas, escucharla se sentía como navegar en un campo minado en medio de un incendio. Las balas se tomaban turnos para volar desde todas las direcciones, pero yo estaba demasiado petrificado para moverme por el miedo a explotar. Pero al mismo tiempo no podía escuchar y quedarme callado. Se los digo a las dos, están esforzándose demasiado por matarse la una a la otra con sus palabras. Sé que probablemente será imposible que las dos se lleven bien de inmediato, pero mientras tanto no deberíamos hablar de otro tema, como que, bien, Kuroa se había subido a bordo. Cierto, hablemos sobre las actividades del club entonces. ¿Qué tal marcha el bádminton, Kuro? No recuerdo nada de lo sucedido recientemente, así que no lo sé. Siento que no he perdido el toque, creo que puedo retomarlo donde lo dejé claro, es verdad. ¿Tienes amnesia después de todo, porque siempre estoy cavando mi propia tumba? ¿No había algún buen tema sobre el que los tres podamos estar emocionados? O eso pensé antes de que Shirakusa jalara de mi manga y me susurrara al oído. Suu-chan, ¿no crees que es un poco extraño? ¿Qué cosa? Mi primer pensamiento fue que no sería bueno provocar más a Kuroa, pero la voz de Shirakusa hizo eco seriamente. Por ende le respondí en tono bajo. No creo que Shida-san luzca como si hubiera perdido la memoria, HM. Ahora que lo pienso, Midori también tuvo la misma opinión ayer. ¿Tienes alguna base para decir eso, intuición femenina? En cierto sentido eso tenía una credibilidad más alta que todo, pero en otro implicaba que no tenía fundamentos en absoluto. Yo creía que Kuroa tenía amnesia. Pero un componente excesivamente grande de esa creencia residía en el hecho de que Kuroa lo había afirmado. Teniendo en cuenta que Midori y Shirakusa, quienes rechazaban esta creencia, también confiaban en Kuroa comparativamente menos, era probablemente seguro pensar que si uno le creía a Kuroa si tenía amnesia o no dependía de cuánto uno confiaba en ella. En ese sentido, cuando yo también traté de pedirle su opinión a Aoi, creo que es amnesia, fue la respuesta que recibí. Oh, cierto. Había una manera confiable de corroborar la anormalidad presente de Kuroa. Shiro, déjamelo a mí. Se me acaba de ocurrir algo bueno. Si uso este método para investigar, podré saber si está ocurriendo algo extraño con Kuro. ¿Hay un método que te permitirá hacer eso? Sí. Lo llevaré a cabo en el almuerzo. ¿Puedo molestarte para que prepares un lugar donde Kuro y yo podamos comer juntos a solas? Ok, claro. Kuroa apartó su mirada sin demora cuando revisé cómo se encontraba por medio del espejo. ¿Acaso hizo eso por vergüenza? ¿Para asegurarse de que su mentira no sea expuesta? Quería creer en Kuroa. Por supuesto, al punto de que llevara a cabo algo así como una prueba sobre ella, podía decirse que ya no le creía. Pero era imposible para una persona echar un vistazo en el corazón de otra. Por lo que no estaba avergonzado de lo que estaba a punto de hacer. Algo que acumulabas y construías a través de pequeñas reacciones y pruebas, eso es lo que yo consideraba confianza. Asterisco. Llegó el receso del almuerzo. El sitio que Shirakusa había producido amablemente era la sala de preparativos de la biblioteca que ella había reservado una vez antes para que nosotros nos reunamos en preparación para el festival cultural. Nunca logramos usarlo entonces porque yo colapsé, y por esa razón esta era mi primera vez utilizando la sala. ¡Wow! No sabía que teníamos un lugar tan lindo. Conoces bastante bien este lugar, Haru. Supongo. La sala de preparativos estaba ubicada en el fondo de la biblioteca. Era angosta y contenía estanterías de libros. Debido a la observable abundancia de libros antiguos, la sala estaba impregnada con un aroma mohoso único. Aún así, había menos polvillo de lo que anticipé. Había una mesa para 6 que había sido limpiada que creo que era usada para tareas administrativas, y para que nosotros almorcemos allí no faltaba absolutamente nada. Barrimos ligeramente el polvillo de las sillas como una formalidad, luego tomamos asiento uno al lado del otro. Me pregunto cuánto ha pasado desde la última vez que me invitaste a almorzar, Haru. Esta podría ser la primera vez aparte de algún evento, quizás, no era raro ser llamado a la casa Shida para comer al mediodía los sábados. Pero no tenía recuerdos de nosotros habiendo almorzado juntos en la escuela, y especialmente no a solas. Kuroa, siendo sociable, tenía un grupo con el que era cercana y con quienes comía. Yo la mayoría del tiempo comía con Tetsuhiko.
Si no hubiera reunido el coraje para invitarla, definitivamente no habríamos podido reunirnos. Entonces, ¿de qué se trata este cambio repentino? Bueno, tú sabes, nuestros compañeros no están al tanto de que perdiste tus recuerdos, así que no sabía si podrías hablar bien con ellos o si terminarías en problemas. Esa fue la excusa que se me había ocurrido durante las clases usando todo mi esfuerzo. Ya no tendría sentido ponerla a prueba si era descubierto, y además yo hubiera odiado que Kuroa aceptara mi excusa sin siquiera creerla. Por eso había prestado meticulosa atención. Por esa misma razón no permití que mi cómplice Shirokusa esté presente. No quería poner a Kuroa en guardia. Aún así, Kuroa dirigió su mirada hacia el piso y susurró mientras lucía avergonzada. Que me invites a almorzar a solas contigo, Haru. Me hace muy feliz, oh, Dios mío, oh. La sensación de culpa es avasallante. Sabes, que esté tan feliz aunque yo había preparado todo esto con el único propósito de discernir si tenía amnesia o no. ¿Acaso soy la persona más despreciable en todo el mundo? Cielos, a estas alturas confirmemos rápido que no tenga ningún problema. Entonces podré creer en Kuroa sin reservas, y disfrutar del almuerzo con ella tanto como sea posible. Hagamos esto. La verdad es que, Kuro, hoy, preparé mi propio bento. Lo hice porque me había despertado demasiado temprano por mi excesiva ansiedad ante el reencuentro con Kuroa por la mañana. Aburrido e incapaz de relajarme, terminé recalentando algo de comida refrigerada que típicamente mantenía acumulada para la cena, y la empaqué en una caja bento que había estado hibernando en las profundidades de un cajón. Kuroa, por cierto, usualmente almorzaba con suplementos dietarios en forma de gelatina o bloques. Frente a quienes la rodeaban ponía la excusa de que estaba haciendo dieta o que estaba preocupada por lograr un equilibrio nutricional, y su mayor motivo para hacerlo era que su sentido del gusto era tan extraordinario que uno no podrá entenderlo. Será deshonrada si comía mientras aplicaba algún sazonado extraño, entonces lo que Kuroa comía estaba compuesto por algo que podía degustar y que al mismo tiempo era aceptable a la vista. Comer gelatina o esas cosas todo el tiempo debe ser soso para ti, ¿no? Escuché de Midori que tu gusto ha cambiado. ¿Qué tal un bocado?, dije mientras tomaba una salchicha taco. Sí, este era el momento más crucial. Ahora que lo pienso, cuando escuché la historia de Midori, también pensé que era imposible que Kuroa tuviera amnesia, al principio, pero lo creí poco después. Porque me contaron que el sentido del gusto de Kuroa se había vuelto normal. Era su amigo de la infancia, así que lo sabía. Sobre la existencia de la lengua de Kuroa en este universo. Kuroa era una persona con pocos defectos, y dependiendo de cómo lo mires, podía decirse que ella estaba fuera de alcance. Pero Kuroa tenía un único atributo que podía considerarse como un defecto. El que haya corregido eso era demasiado inconmensurable, incluso si creías que tenía amnesia. Otra forma de expresarlo podría ser que hubiera sido imposible que su sentido del gusto cambie, si no fuera por circunstancias anormales al nivel de padecer amnesia. Por ende, más necesaria era la precaución en mis investigaciones. No funcionará si le permito probar cualquier guarnición vieja. Existía la posibilidad de que si le daba algo medio podrido y el sabor se convertía en algo fuera de este mundo, al final podría encajar con el gusto de Kuroa. Una salchicha taco que yo personalmente había preparado, personalmente había degustado, y personalmente había empacado. Usando esto podré entonces aceptar que tal evento cataclismista había ocurrido. Porque Kuroa tenía una historia traumática con las salchichas taco. Mientras comíamos nuestros bentos durante una reunión deportiva, Kuroa había colapsado después de comer una salchicha taco que su mamá había preparado por lo lindo que lucía. Debido a esa experiencia, Kuroa se negaba absolutamente a comer salchichas taco. Siento que estás pensando en algo rudo, Haru. No, no, en absoluto. ¿Se estaba resistiendo? ¿No podrá comerlo después de todo? ¿Su amnesia era una mentira? Conforme observaba su comportamiento, Kuroa habló como si no fuera nada extraordinario. Bueno, supongo que probaré un poco. Definitivamente nunca habría comido una hasta ahora, pero, no lo sé. Hoy puedo ver que luce muy bien. Había superado el primer obstáculo. Pero la amnesia era algo impresionante. ¿Acaso era un fenómeno tan impactante que podía hacer que te resulte apetitoso algo que odiabas? No, no podía permitirme descuidarme todavía. Con su boca ella podría decir cualquier cosa. El segundo obstáculo terminó con ella comiendo la salchicha. El tercero fue observar su reacción después de hacerlo. Solo después de que Kuroa había superado todos esos, pude llegar a una conclusión para decidir si tenía o no amnesia. Mientras miraba con profunda atención, Kuroa marginalmente acortó la distancia entre nosotros desde su asiento junto al mío, y cerró sus ojos. Bien, entonces, ¿en serio? Yo no había concebido esto, lo juro. No sé en dónde Kuroa encuentra formas creativas para jugar conmigo al final. Y encima de eso, si quieres que te alimente, porque no tienes la boca abierta, a estas alturas, sin dudas no podía ver esto como nada más que el preludio a un bebeso. Pude concentrarme sobre su rostro gracias a que Kuroa tenía los ojos cerrados. Boa, ¿sus pestañas siempre fueron tan largas? Sus hermosos labios rosados parecían suaves.
Espera, este no era momento de que de mis impresiones, ¿o sí? ¿Tienes algún problema con lo que está haciendo One-chan? Mierda, estaba tratando de amordazarme con su modo One-chan. ¿Qué se supone que interprete esto? ¿Cómo Kuro invitándome a que la bese? No, no, quizás ella estaba intentando un ataque suicida, suficiente, cuando dije eso ya me encontraba más allá de recuperarme. Tal vez cansada de esperar a que yo haga un movimiento, Kuroa canceló su espera de un beso. Haru, en este momento escapas cada vez que trato de acercarme, no, no, bueno, sí, lo hago, y eso es porque antes de que perdí mis recuerdos, te rechacé de una manera tan horrible, entonces no puedes confiar en mí, me equivoco, bueno, si tuviera que resumirlo, probablemente, entonces ¿qué pasaría si tú trataras de acercarte a mí, Haru? Sin que yo me mueva como prerequisito, por supuesto, ya veo, deberíamos pensar sobre esto al revés, la Kuroa de después de las vacaciones de verano había tenido una confianza dictatorial. Aceptando todo mientras expulsaba todas las nociones de retirada. Había sido la Kuroa definitiva, por así decirlo. La actual Kuroa existía en un estado anterior a cuando la rechacé. Un estado complejo de, no habiendo experimentado la recuperación después de un rechazo, haber pasado por ser rechazada y por rechazar a alguien sin tener recuerdos de ninguno de esos sucesos. Quizás como resultado, en su conjunto ella se sentía pasiva y fuertemente tímida, una denominada Kuroa pura. La pasividad de esta Kuroa pura era tal que incluso yo podría tratar de hacer un avance sobre ella. Al hacerlo tal vez podría entender entonces el alcance de mi trauma, y determinar en dónde yacían los límites del contacto físico entre nosotros. Entonces, ahora lo entiendes, como dije antes, porque tu boca no está abierta si quieres que te alimente. Este había sido el problema desde el inicio. Mis ojos están cerrados, para que puedas hacer lo que quieras, sabes, maldición, no voy a conseguir una respuesta aquí. No había ninguna lógica, ni razón para argumentar. Pero, maldición, esto era lindo. Su rostro estaba completamente rojo, y ella estaba temblando. Estaba seguro de que la Kuroa del presente no atacaría. Esperaba. Podría ser más obvio lo totalmente indefensa que se encontraba. Kuro, estás muy avergonzada, no, en absoluto. ¿Qué pasa con esa mala actuación? Sentí una increíble afinidad por ella. 13 estás tan roja que honestamente me resulta vergonzoso de ver, ¿sabes? Ese solo eres tú tratando de ocultar tu timidez. No, Haru. Nuestros ojos se encontraron por un instante conforme Kuroa echó un vistazo con los suyos entreabiertos. Podía ver que se habían agrandado por completo. En algún punto ella había intercambiado toda su defensa por fuerza de ataque y se transformó en Kuroa definitiva. Debe haber enfrentado una presión increíble. Puse un rostro valiente para no rendirme bajo el estrés. Tú eres la que está ocultando su vergüenza, Kuro. Me está apenando, para ser honesto, Mi venenoso retorno pareció desagradarle. La furiosa Kuroa me golpeaba repetidamente, con un tubo de gelatina. La gelatina duele. Duele en serio. Perdóname, Kuroa One-chan. Kuroa siempre decía go lo que significa go, ¿qué voy a hacer contigo? Pero por la forma en que lo usaba ahora en rápida sucesión, fácilmente podía distinguir el alcance de su enojo. Jaf. 13 Probablemente Kuroa está imitando el discurso nada convincente de Sueharu cuando trata de lucir tranquilo. Véase volumen 1, capítulo 2, parte 2, cuando Tetsuhiko le dice a Sueharu que sabe que ha sido rechazado. Jikes. Mientras que se calmó un poco, claramente estaba de mal humor. Tenía los brazos cruzados y el rostro hacia un costado, ocasionalmente echando miradas amenazantemente como desafiándome a que me queje. ¿Qué debería hacer? No podía dejar las cosas así y no llevar a cabo la prueba, entonces, no tenía más opción que abrirme paso. Kuro, que, bien, había podido decirlo yo mismo. Mientras lo hacía pensé que mi miedo podría regresar. En un instante las mejillas de Kuroa se tiñeron de rojo escarlata, y susurró apagadamente. Si hubieras hecho eso desde el principio, Kuro, que acabas de, cállate. Lo dije para que no puedas oírlo, así que déjalo. Sus palabras me dijeron que no insista, pero su tono había sido más o menos amable. Podía sentir fuertemente su timidez. Aparentemente me encontraba cerca del buen camino. Probablemente estaba a un empuje final de distancia de regresar su humor a la normalidad. Entonces, supongo que no puede evitarse. Wow, hasta sus orejas se habían puesto rojas. Como siempre ella era débil cuando era su turno de ponerse a la defensiva. Dicho eso, su ansiedad me había infectado. Mi corazón palpitaba peligrosamente en mi pecho. No sabía por qué era peligroso, lo único que sabía era que estaba pasando. Aquí voy, tomé una salchicataco de tamaño bocado entre mis palillos y con cuidado lo llevé hacia la boca de Kuroa. Conforme la salchicataco tocó sus labios, Kuroa acomodó su posición un poco antes de abrir su boca grande y comerla. Quedé fascinado por el inexpresable contraste entre el rojo intenso de la salchica y el rosa brillante de sus labios. Kuro de verdad es linda, Pero fui rechazado magníficamente, y hace solo 4 días.
Un deseo de avanzar luchaba contra un deseo de escapar. Precisamente porque era tan adorable, tan atractiva, había una profunda sensación dentro de mi corazón que preferiría no ver en absoluto si no podía estar cerca de ella o tenerla. Perseguir como un idiota una zanahoria que no podré comer, habría sido demasiado deprimente. Deliciosa Kuroa había consumido la salchicha. Hasta ahora se habría resistido rotundamente a comerla, luego retorcería su rostro tanto cuando ingresara a su boca que sus cejas se habrían espiralado en nudos. Era increíble que la haya consumido tan fácilmente. A estas alturas habría sido seguro creer que tenía amnesia, pero quizás las semillas de la duda habían sido plantadas en mí más profundo de lo que imaginé. Pensando eso, había una chance en 10.000, no, una en 1 billón de que podía haber sido una actuación. Entonces tomé otra salchicataco con mis palillos. ¿Quieres otra? Claro. Era divertido alimentar a Kuroa, lo que recordaba a alimentar a una mascota. Sentí que ahora entendía un poco a Kuroa cuando ella usualmente cuidaba de los demás. ¿Qué tal está? Grandiosa, una completa sonrisa. Sí, esto definitivamente era amnesia. Estaba satisfecho al menos. Me había sentido incapaz de creerlo incluso después de que lo dijo Midori, pero ahora tenía confianza sin lugar a dudas. Mirándolo desde los ojos de alguien que no conocía a Kuroa, probablemente se habría sentido estúpido para mí formar mi juicio basado en algo como eso. Pero ellas se habían equivocado. Algo imposible definitivamente había pasado. Kuroa era lista y generalmente capaz de hacer lo que sea. Para empezar, ella tenía la disposición de una manager innata, y era una mejor atacante que defensora. Por esas cosas ella había poseído influencia suficiente para ser llamada jefe durante su época en la escuela primaria. Siendo un cobarde y dueño de una mentalidad débil, yo simplemente la había seguido como su secuaza. La única debilidad de Kuroa era su sentido del gusto. Para ella las comidas proveídas por la escuela deben haber sido un infierno. Siempre dejaba comida debido a que no era de su agrado, pero su docente cuando estaba en primer año de primaria era una persona que no le permitía hacer eso. Gracias a eso ella era demorada durante el receso del almuerzo. Ella armaba un berrinche y lloraba mirando a los demás jugar, pero aún así su docente permanecía inalterable. Entonces esa fue la parte donde entré yo. Terminaba las obras un abrir y cerrar de ojos. Mientras la profesora no estaba cerca, y ese era el fin de la historia. Por mis esfuerzos establecí mi posición como la mano derecha idiota de la jefe, y así erosioné la turbulencia de los años de primaria. Bueno, para ser honesto, no lo hice por el bien de Kuroa, sino simplemente porque yo quería comer más. Como su vecino de al lado, fui informado sobre su peculiaridad mejor que nadie, y cometía el crimen de robarle comida sabiendo que eso la haría feliz. Kuroa y yo habíamos acumulado años de recuerdos como ese. Entonces podía asegurar que el hecho de que Kuroa coma una salchicha taco naturalmente era imposible, y ahora podía creer también en su amnesia con convicción. Lo que me recuerda, Haru, ¿de qué se trata eso de visitar la agencia a la que pertenecías este sábado? Kuroa preguntó mientras saboreaba sus suplementos dietarios gelatinizados, su almuerzo. ¿Lo oíste de las chicas? ¿Vas a regresar? No lo sé. Pero no puedo decidir si no escucho primero lo que tienen para decir, así que... Por el momento eso es lo que haré. A juzgar por su tono, ¿no lo consideraba muy bien? ¿Estás en contra de que haga un regreso? Kuro, lo estoy, si tuviera que elegir un bando. Después de todo, he visto lo mucho que sufriste, Haru. Cierto, cierto. Kuroa preamnesia también se había opuesto a que yo reaparezca en el escenario del festival cultural. Sin recuerdos de verme triunfar, era improbable que su opinión cambie. Pero bailaste muy bien en ese vídeo, ¿no, Haru? ¿Cómo lo hiciste? Fue gracias a ti, Kuro, a mí. En ese momento en las profundidades de mi corazón algo cayó como un porrazo. Era algo que mi mente había sabido todo el tiempo. Que tener amnesia era algo triste. Ese entendimiento había llegado demasiado tarde, pero ahora finalmente podía sentirlo por mí mismo. Yo había sido capaz de resucitarme a mí mismo como resultado del consejo de Kuroa. Sin eso hubiera sido imposible que lo logre, conmigo colapsando a la mitad como resultado. Por eso estaba extremadamente agradecido con Kuroa. Sobre ese escenario había radicado un arrepentimiento que se había acumulado durante 6 años. Tal fue la magnitud de ese logro que ahora contenía grandes esperanzas para el futuro. Para Kuroa, quien podía ser considerada como la jugadora más valiosa, no recordar nada de eso era demasiado desgarrador. No. Haru, no es nada, rápidamente le di la espalda. No tenía sentido, pero mis ojos se humedecieron y sentía que no podría detener las lágrimas. Mientras hacía mi mejor esfuerzo para contenerlas, sentí una dulce calidez transmitida sobre mi espalda. Kuroa me había abrazado por detrás. Gracias, Haru. Esas lágrimas son por mí, no. Kuro, One-chan está muy feliz, ¿qué era eso? No sentía el más mínimo ápice de miedo hacia Kuroa ahora mismo, y en cambio la calidez transmitida por mi espalda estaba siendo usada para sanar mi corazón. Haru, puedo ir contigo a la agencia, ¿por qué? Puede que esté en contra de que regreses al mundo del entretenimiento, pero tú eres quien decide tu futuro, Haru.
Quiero ver suceder eso con mis propios ojos. Y además, yo también fui invitada, así que supongo que podría aprovechar la oportunidad para rechazarlos mientras tanto. Ya veo, entonces Midori y compañía le habían entregado la misma tarjeta que les dio María después de todo. No tienes interés en tratar de trabajar en el entretenimiento público, Kuro. En términos de apariencia pensaba que ella cumplía con el criterio suficientemente. Mientras que nunca la había visto actuar, con su ingenio parecía que podría lograrlo más o menos. Pero los talentos de Kuroa probablemente no yacían allí. Tenía uno que me hacía pensar que podría tener éxito trabajando en el entretenimiento público. Me gusta tu voz cuando cantas, Kuro. Pienso que podrías tener éxito si te enfocas en ser cantante. Sabes, Kuroa no cantaba seguido, pero su voz tenía una calidad resonante clara, y más importante, él encantó para hacer que la gente quiera escucharla más. Tomando como punto de referencia su canto en karaoke, luego de adquirir entrenamiento apropiado pienso que convertirse en una profesional estará dentro de su alcance. Imposible, imposible. Soy diferente de ti, Haru. ¿No tengo ese tipo de talento especial, en serio? Yo creo que sí, solo estás halagándome. En serio, no puedo apuntar a ser cantante implicaba una gran cantidad de riesgo. Había muchas personas que tenían talento y trabajaban duro, pero solo un minúsculo número podía convertirse en profesionales. De aquellos, los que hacían menos aún vendían lo suficiente para vivir. Un camino espinoso, claro está. Yo la apoyaría si ella tuviera la motivación para hacerlo, pero si no lo tenía no se trataba de algo que podía forzarse. Me sentía un poco decepcionado, pero quizás no podía evitarse. De acuerdo entonces. Por el momento supongo que iremos a la agencia juntos, sí. Seguiré rechazándolos de todas formas, pero será más tranquilizador si estoy contigo, Haru. Ok, de ser así, quizás debería ajustar mi agenda un poco. Para Kuroa, María, y yo, los tres, tenía que encontrar un horario conveniente. Oye, espera, suéltame, estaba un poco ruidoso afuera. Bueno, puede que haya dicho afuera, pero como estábamos en la sala de preparativos en el fondo de la biblioteca, era realmente la biblioteca la que estaba experimentando una conmoción. La puerta de la sala de preparativos se abrió de repente. Suu-chan, ¿es cierto que estás considerando hacer un regreso? Fue Shirokusa la que apareció, y se acercó bruscamente antes de hacer a Kuroa a un lado. Hazte a un lado de una vez, gata ladrona, ¿hay alguna razón por la que tenga que aceptar esto de ti, Kachi-san? Oh cielos, habían empezado a pelear de inmediato. En serio, cuán mal estaban las cosas. Entre ellas. Más importante, ¿cómo sabes de qué estábamos hablando antes, Shiro? No hay nada que yo no sepa, no, que eres, un dios. Conforme bromeé. TCH, Obub, Tetsuiko hizo su aparición. Aparentemente había estado reteniendo a Shirokusa hasta hace poco, la prueba era un rasguño en su cara. Tetsuiko, parece que te he causado problemas esta vez, nunca más ocuparé este rol de nuevo. ¿Conoces la razón por la que Shiro sabía de qué estábamos hablando aquí? El hecho de que Tetsuiko había estado reteniendo a Shirokusa implicaba la probabilidad de que los dos hayan estado juntos desde el principio fuera bastante alta. Tetsuiko señaló rápidamente a una esquina del techo de la sala de preparativos. Que, su dedo señalaba hacia una cámara nueva y un sospechoso micrófono que habían sido instalados. ¿Esos son dispositivos de vigilancia y escucha? No. ¿Por qué hay cosas como esas en esta sala? ¿Kachi le encargó a Rena que los instale? ¿Qué diablos? Las herederas ricas son aterradoras, para un plebeyo era aterrador como ella podía usar libremente su poder de compra. En otras palabras, Shirokusa había asegurado la sala de preparativos de la biblioteca, después de que yo le había confiado la tarea de preparar un lugar donde pueda corroborar que Kuroa tenía amnesia. Sin demora Rena había instalado la cámara de vigilancia y el micrófono. Rena luego le filtró esta información a Tetsuiko, quien junto con Shirokusa probablemente habían observado nuestras acciones vía un monitor. Seguido de Shirokusa, quien había intentado interrumpir la conversación entre Kuroa y yo, pero era retenida por Tetsuiko quien deseaba observar un poco más la situación. Eso eventualmente llegó a un límite y Shirokusa entró, seguida de un exasperado Tetsuiko o algo así. El hecho de que pueda imaginar fácilmente esa serie de eventos relativamente complicada era curioso. Kai-kun, ¿nos vendiste? Shirokusa emanó el aire congelado de una belleza fría. Sin embargo, ¿y qué si lo hice? Como se esperaba, no tuvo efecto sobre Tetsuiko. Shirokusa fulminaba a Tetsuiko con la mirada mientras se escondía en mi espalda. No me agradas, ya veo, mientras que Shirokusa participó en la coerción, como resultado de su timidez original le faltaban nervios para atacar a alguien físicamente. Sin medios para resistirse a Tetsuiko, quien vio a través de ella por completo, ocultarse y buscar refugio en esta situación era lo único que podía hacer. Ser odiado por las chicas no te asusta en absoluto, quiero decir, para mí, ninguna de ellas importa excepto por la chica que me gusta, enemigo de las mujeres. Pensaba que la Shirokusa neutralizada también era linda y me gustaba. Pero no podía dejarla así. Abofeteé a Tetsuiko en la nuca. Ahí tienes, Shiro.
Le he dado un golpe a Tetsuiko, así que tendrás que quedar satisfecha con eso, Su-chan. Shirokusa hizo que sus ojos chispeen deslumbrantemente conforme me miraban. Me preocupaba por esta chica cuando ocasionalmente se volvía demasiado servicial. Eso dolió, Suearu, mientras que el humor de Shirokusa había mejorado, a cambio Tetsuiko se había enfadado. ¿Qué? ¿Deberías estar agradecido de que resolví el problema con eso, Tetsuiko? ¿Qué dijiste? Perdí cuando recibí un golpe lo suficientemente duro que dolió, no. No es tu culpa por buscar pelea indiscriminadamente. Perdedor, adúltero, maldita babosa mentalmente frágil, bastardo basura demoníaco. A un costado de esta fea batalla Kuroa se llevaba sus suplementos dietarios a la boca. ¿Quieres traer tu almuerzo aquí, Kachi-san? Ahora que hemos llegado a esto el receso se acabará más pronto que tarde, ¿sabes? No es típicamente aterrador cuando los chicos pelean así. Llegas a acostumbrarte, estás tratando de presumir por el hecho de que los has conocido por más tiempo, no. Solo es mi opinión honesta. Bueno, quizás traiga mi almuerzo aquí entonces. 5 minutos después, conforme Tetsuiko y yo terminamos nuestra discusión, al lado Kuroa y Shirokusa estaban en proceso de terminar sus almuerzos. ¿Comieron rápido?, exclamé con asombro, a lo cual Kuroa respondió, sí, lo hicimos, comimos rápido, mientras sonreía. Claramente se estaba burlando de mí. Sintiéndome disgustado pero incapaz de responder, empecé a engullir lo que quedaba de mi bento. Lo que me recuerda, Kachi, te has unido a una agencia. Tetsuiko trajo a colación un nuevo tema. Shirokusa, sin embargo, lucía bastante cautelosa respecto de Tetsuiko. Ella abrió la boca después de dar la vuelta y escudar la mitad de su cuerpo detrás de mi espalda. No me he unido a una agencia. Papá hace todo bien por mí. Ya veo, Shiro. Después de todo, tu padre tiene profundos lazos con gente involucrada en el entretenimiento público. Bueno, a tal punto que se había convertido en un patrocinador de dramas. Parecía tener un variado rango de conexiones. Como la propia Shirokusa no estaba tratando agresivamente de promover su marca trabajando del entretenimiento público, probablemente no había necesidad de operaciones de ventas. Considerando eso, sentía que el hecho de que el padre de Shirokusa administre todo, y discuta y decida junto con ella si aceptar comisiones o no cuando llegaran, era la opción correcta. ¿Por qué te importa eso, Tetsuiko? El objetivo de Kachi es lograr que tú actúes como el personaje principal en un guión que ella escriba, no. Solo pensé que eso podría tener algo que ver con la influencia que una agencia tiene. Bueno, no diré que definitivamente no juega un papel, pero las audiciones usualmente llegan luego de que tienes un guión, no. Entonces en la audición las personas que tienen voz y voto en los asuntos probablemente sean el director y el resto del equipo de producción, y después los patrocinadores. Podría ser una historia distinta si una agencia pone efectivo e ingresa a ella misma entre los patrocinadores. A pesar de mi explicación, la respuesta de Tetsuiko fue indiferente. A partir de esa reacción Shirokusa aparentemente había captado que Tetsuiko tenía otra intención aparte. ¿Qué es lo que quieres decir, Kai-kun? Presionado, Tetsuiko susurró suavemente, pero también con la mordacidad de atravesar a alguien con un cuchillo. Kachi, debes estar esperando la reincorporación de Suearu al mundo del entretenimiento, pero eso está mal, no. Shirokusa apretó los molares con fuerza y dejó explotar sus emociones. ¿Por qué tengo que escuchar esto de ti? Sí. Quiero que Su-chan regrese al mundo del entretenimiento, porque quiero verlo florecer otra vez. Tú lo viste sobre ese escenario, ¿no? Su-chan tiene las nociones de una estrella. Su-chan todavía puede hacer muchas cosas. Mucho más grandes. Es por eso que Su-chan tiene que regresar a donde debería estar. Wow, las expectativas de Shirokusa pesaban bastante. Considerando toda la historia hasta aquí, yo lo había esperado hasta cierto punto, y estaba genuinamente agradecido por escucharla decir palabras tan llenas de esperanzas, pero... En lo que concierne a mi autoconfianza, con el elemento sumado de mi Hayates, la verdad es que solo podía creer en mí mismo a medias. Pero como dije, ¿eso está mal? No. Tetsuiko nunca cambió de ritmo incluso frente a la tempestuosa avalancha de Shirokusa. ¿Qué está mal? Cuanto más estrella se vuelva Suearu, Kachi, menos serán las probabilidades de que actúe en tu guión, ¿sabes? Ya veo. Tú no ves la ganadora del premio Akutami, Kachi, las estaciones cuando tú estabas allí, ¿no? Se ha hablado sobre una adaptación a drama o película. Escuché que había planes para una adaptación a película, pero nada concreto. Ya veo. Bueno, ahora mismo, Suearu no tiene ningún arreglo, entonces con tu privilegio de creadora probablemente podrías influir bastante fuerte para que él sea el personaje principal. Pero de ahora en adelante, nadie puede decir con seguridad qué va a pasar. En primer lugar, Kachi, no sabemos si tus novelas o guiones serán adaptados a largometrajes o si saldrán en el futuro. Shirokusa probablemente esperaba mi éxito en el mundo del entretenimiento más fuerte que nadie, y creía en ello. Si yo podía florecer en concordancia con sus deseos, también significaría que me convertiría en un actor más allá de interpretar su guión,
Había oído que la novela ganadora del premio Akutami de Siracusa había vendido bastante bien, pero no es como si se hubiera convertido en un fenómeno social o siquiera el libro más vendido del año. En este mundo había muchas obras ganadoras del premio Akutami y similares, seguidos por otras escritas por los autores que más venden, todo eso sin mencionar la gran cantidad de manga original que se vendía a un nivel sin comparación a las novelas. Si hablábamos de una adaptación digital, Siracusa seguían siendo una principiante quien no podría ni siquiera permanecer en la entrada. Hablando con honestidad, personalmente pensaba que un guión de Siracusa sería un desperdicio usarlo sobre mí. Me resultaría halagador que, si un guión de Ciro alguna vez es adaptado digitalmente, estaría agradecido de ser nominado por privilegio de la creadora, incluso si fuera solo para un papel menor. Para Siracusa, sin embargo, parecía que yo era un actor excesivamente espléndido, y se quedó sin palabras ante la realidad que Tetsuiko le había presentado. Deja de dar rodeos, Tetsuiko. ¿No hay algo que quieres decir? Algo que nos involucra a Ciro y a mí, apostaría. Esa fue una conjetura espantosamente buena, Tetsuiko nos entregó unas hojas de papel a Siracusa, Kuroa y a mí. Era una propuesta. En la página frontal estaban escritas las palabras Canal Ultramarino. He estado pensando en que debería hacer la Sociedad de Apreciación del Entretenimiento de cara al futuro. Con el renacimiento de Suearu y el reconocimiento de nuestro nombre aumentando en el Festival de la Confesión, el alcance de lo que podemos lograr se ha incrementado dramáticamente. Entonces, escrita aquí está una de las formas de la visión a la que estoy apuntando. Traté de leer por encima la propuesta. La temática era, hacer cualquier cosa divertida, La Sociedad de Apreciación del Entretenimiento nació a partir de una sola oración de Tetsuiko diciendo que deberíamos hacer algo divertido, así que en términos de concepto probablemente podría decir que no había mucha discrepancia. Entonces, en otras palabras, la Sociedad de Apreciación del Entretenimiento se va a convertir en un canal de WeTube. En la propuesta estaba escrito que la Sociedad de Apreciación del Entretenimiento iba a establecer el canal Ultramarino en WeTube y subir allí vídeos al público. En un aspecto, sí. Pero no completamente. ¿Con eso te refieres a hacer contratos para producir cosas como propagandas?, preguntó Kuroa. Bueno, ese es uno de los pasos para después de que pongamos el plan en movimiento, pero, es como dices, Sida-chan. Suearu, probablemente recibirás solicitudes de trabajo en el futuro cercano, ¿cierto? De ser así, ¿planeas unirte tú mismo a alguna agencia entonces? Bueno, si me reincorporo, probablemente. Entonces renunciarás a la preparatoria. No lo había pensado tan lejos en absoluto, pero en primaria no asistía mucho durante mi plenitud, incluso siendo un estudiante de primaria y a pesar de que mi madre refrenaba mi carga de trabajo. Esas restricciones fácilmente desaparecerían si me encontraba ocupado. En el futuro, y podría tornarse en una situación no tenga más opción que abandonar la preparatoria. Pienso que sería mejor que hagas cosas de estudiantes de preparatoria mientras eres estudiante de preparatoria, ¿sabes? Quiero decir, aún puedes ir al mundo del entretenimiento después de que te conviertas en adulto, pero ahora es tu única oportunidad de ser un alumno de preparatoria, ¿verdad? El argumento de Tetsuiko era acertado. Había dudado sobre mi habilidad para hacer un regreso, y si tenía la autoconfianza de llevarlo a cabo. Sin embargo, si elegía regresar, mi única opción era hacerlo sin reservas, independientemente de cuánta autoconfianza tenía. Por lo tanto, si había sobre qué dudar, era. Entre el mundo del entretenimiento y mi vida diaria, ¿cuál debería elegir? Eso. Habiendo pasado 6 años alejado del mundo del entretenimiento, conocía el valor de mi vida diaria. Pensaba que pasar una vida estudiando y apuntando a ingresar a una universidad como actualmente lo hacía y luego trabajar en alguna compañía no era malo en absoluto. Pero regresar al mundo del entretenimiento de inmediato, sin embargo, probablemente rechazaría ese camino por completo. Esta era una encrucijada excesivamente importante, digna de considerar que cambiaba la vida. ¿Qué vas a hacer si llega un trabajo que no te gusta, Suearu? ¿Serás capaz de decir que no lo harás? Bueno, eso probablemente no pueda evitarse. Hubo algunas ocasiones así en aquel entonces cuando era actor. Estaré preparado para algo así al menos si voy a hacer mi regreso. ¿En serio? Eras un niño cuando eras actor, ¿no? ¿Crees que serán igual de tolerantes con alumnos de preparatoria? Oh. Bueno, para ser justos, yo también tenía mis preocupaciones sobre ese área. Entonces estás diciendo que el canal ultramarino resolverá todos esos problemas totalmente, Siracusa agregó volcando agua fría. No. Tetsuiko no debatió a Siracusa, sino que habló de su sueño. Pero, sabes, definitivamente será divertido. Contigo cerca, Suearu, en cualquier caso las vistas llegarán, y los vídeos nos mostrarán haciendo cualquier cosa interesante que se nos ocurra. De esa forma, quizás alguien aparezca pidiéndonos hacer algo, como esas propagandas que mencionaste antes, Sipe. A partir de ahí logramos nuestro capital, luego lo gastamos produciendo un drama.
Hacer y distribuir algo que parezca que requeriría un poco más de efectivo como parte de nuestro trabajo también sería interesante, ya veo, entonces eso es lo que esperas de mí como miembro fundadora, Tetsuiko le sonrió a Shirokusa. Así es. Kachi, has estado esperando por una adaptación digital, pero no estás segura si podrá hacerse, ¿cierto? De ser así, solo deberías hacer una sin tener que esperar a que llegue. Tanto Suearu como tú van a la misma escuela. Si además pertenecen al mismo club, eso se convierte en una posibilidad. Es mi popularidad lo que buscas, eso también por supuesto, pero más importante tu habilidad para planear y crear historias. Según mi intuición, siento que tú harás el mejor uso de Suearu. ¿Me equivoco? Eso fue bueno. Por ende, Shirokusa solo pudo responder, pero por supuesto. ¿Quién crees que soy? Para darle buen uso a Suchan no hay ninguna persona mejor que yo, siento que todo lo que has dicho parece espantosamente conveniente, Tetsuiko-kun, fue Kuroa la que señaló. Espera, ¿no estás en contra de la reincorporación de Suearu al mundo del entretenimiento, Sida-chan? Eso no es lo mismo que esto. ¿Hay algún problema? Francamente, Tetsuiko-kun, esto no encaja con tu carácter. Divirtámonos lo más posible, suena como algo que Aru diría alegremente, pero tú no eres tan simple, oh sí, ella me conocía muy bien. Mientras que en realidad yo aún no había respondido a la propuesta de Tetsuiko, el solo escucharla me había entusiasmado. ¿Existe otra razón más profunda por la que estás haciendo esto? Por un instante la garganta de Tetsuiko quedó atascada, pero al siguiente sonrió intrépidamente. Como se esperaba de Sida-chan. No diré que no hay una razón. Pero nada de lo que dije hasta ahora ha sido una mentira. Eso puedo prometerlo. De nuevo otra expresión cuestionable. Pero bueno, para mí eso era suficiente. En ese caso, no escucharás más preguntas de mi parte. Suu-chan. Shirokusa estaba sorprendida, pero yo sabía que no tenía sentido gastar más tiempo. Sin importar cuánto le pregunten, Tetsuiko no dirá algo que no quiere decir. Bueno, si uno de estos días crees que estará bien decirlo, por favor haznos saber la otra razón que ocultas en las profundidades o lo que sea. Creo que eso probablemente no sucederá, pero por el momento diré que lo entiendo. Entonces, personalmente, aunque es fastidioso, pienso que suena interesante. Diseñar algo que todos queramos hacer y luego presentarlo a todo el mundo, se siente como trabajar día y noche en una base secreta para lograr la dominación mundial, y eso me agrada. Encima de eso, más o menos yo tenía una cantidad razonable de experiencia en el mundo del entretenimiento, mientras que Shirokusa tenía calibre de profesional. Tetsuiko era perspicaz, y como resultado me sentía como parte de una élite seleccionada, lo cual atraía a mi corazón incluso más. Con estos miembros parecía que podríamos crear algo increíblemente interesante. Así es. Había pensado que quería hacer algo con estas personas otra vez cuando tuve éxito sobre el escenario del Festival de la Confesión. Un escenario sobre el que había tenido éxito con el diseño de Shirokusa y el apoyo de Tetsuiko. Con sus poderes podría volar alto otra vez. Así era como me sentía. Entonces supones que nuestros miembros iniciales seremos nosotros tres, tú, Shiro, y yo. No, nosotros cuatro, incluida Sida-chan. Bien. Incluso mejor. Con Kuro cerca definitivamente lucía como si pudiéramos lograr algo aún más interesante. Pero, a partir de lo que estás diciendo, ¿vamos a hacer algo parecido a jugar a la casita? No. Si lo comparamos con las cosas que hacen los profesionales, Shirokusa habló como representando mis pensamientos. Era una respuesta anticipada quizás, pero Tetsuiko estaba impasible. No puedo negar eso tampoco. Pero con estos miembros, pienso que podemos llegar más alto hablando desde la perspectiva del entretenimiento. Este sujeto Tetsuiko tenía una maña por las expresiones capciosas. Tetsuiko, podrías decir eso de una forma más sencilla de entender. Los profesionales son profesionales porque hacen dinero. Por esa razón planean y producen de una manera que maximice sus beneficios. Por el otro lado, el canal ultramarino planeará lo que sea que le resulte interesante, y producirá algo con el fin de lograrlo. Entonces, incluso si el film es granuloso o la música es pobre, podríamos ser capaces de ganar en términos de valor de entretenimiento. Ese es un argumento idealista. Sin técnica, el valor del entretenimiento también caerá. Shirokusa estaba serena hasta el final. Si conseguimos patrocinadores, podremos subcontratar profesionales para áreas que requieran habilidad. En el futuro podemos hacernos amigos de gente que pueda hacer ese tipo de cosas. No deberíamos perseguir las cosas que podemos hacer solo porque somos estudiantes de preparatoria. Solo porque somos estudiantes de preparatoria. Este sujeto, Tetsuiko, sí que sabía cómo decir cosas que revolvían mi corazón. Antes de que me diera cuenta me había convertido en estudiante de segundo año de preparatoria. Mientras que mi mentalidad aún se encontraba a la par de la de uno de secundaria, siendo lo primero en realidad no tenía mucha elección. Habiendo llegado hasta aquí, yo también comencé a contemplar el fin de mi estatus como estudiante. Si no iba a una universidad, en otro año y medio mi longeva época como estudiante llegaría a su fin.
Contando desde el comienzo de la primaria, sería la culminación de 12 años de vida como estudiante, un periodo extenso que ocupaba 2/3 de mi vida, considerando que cuando eso pase probablemente tendré 18. Desde ese punto en adelante, todo era territorio desconocido. Para hacer dinero, tenía que trabajar. Sin importar cuán extenso fue mi experiencia como niño actor, en aquel entonces había estado bajo la tutela de mis padres. De cualquier manera, tenía que decir que no sabía nada sobre ganarme mi propio sustento. Para ser honesto, estaba asustado. ¿Cómo resultarían las cosas? Me preguntaba si estaré bien. Al mismo tiempo, no, precisamente por eso, mientras aún podía, sí, mientras aún era un estudiante, sentía que quería hacer cosas estúpidas. Sentía que solo ahora podía hacerlas. El canal ultramarino era algo increíblemente estúpido. Encima de eso el plan era que un grupo reducido de personas den rienda suelta haciendo cosas estúpidas juntos. Exactamente porque podía hacerse solo mientras éramos estudiantes. Como mínimo, no sabía si las personas aquí presentes podrán reunirse una vez que seamos estudiantes universitarios. Era precisamente en este momento que estos miembros estaban reunidos. Podía considerarse como una oportunidad de una sola vez en la vida. Con eso en mente, la propuesta me resultó absolutamente brillante. Tetsuiko podría estar viendo a través de este corazón mío. Sus palabras y la propuesta que había producido definitivamente habían activado mi entusiasmo. Déjame llevarme esta propuesta tuya a casa, Tetsuiko. Escucharé lo que tienen para decir en la agencia, y entonces decidiré si voy a regresar o si me uniré a tu plan. ¿Te parece bien eso? Sí, pero, si no te molesta, Sueharu, llévame contigo a la agencia a mí también, hombre. ¿Por qué a ti también? Hay algo que quiero ver. ¿A qué te refieres con que hay algo que quieres ver? No importa, o sí, que, estás planeando obstruir el camino a mi regreso. Habiendo hablado sobre su propuesta tan apasionadamente, quizás mostraba lo mucho que este sujeto quería hacerlo. Además, parecía haber algún plan oculto también. Tetsuiko. Ciertamente era capaz de hacer algo al nivel de frustrar mi reincorporación al mundo del entretenimiento. No lo haré, hombre, no, no, te lo digo, no puedo creer eso, por favor, en serio, ese Tetsuiko, había agachado la cabeza. El Tetsuiko que no se había disculpado por publicar aquel vídeo, que ni siquiera había pagado por la pizza que usó como sustituto de una disculpa, había hecho una reverencia. ¿Qué podía ser lo que quería ver? Para que haya dicho no importa, o sí, probablemente significaba que no quería revelar sus motivos. Tetsuiko estaba diciendo que quería sumarse mientras mantenía oculta su razón para hacerlo. Aferré mi cabeza. Ah, de acuerdo. De acuerdo, entiendo, había comprendido. Él tenía sus razones, muchas de ellas. En ese caso solo podía decir lo siguiente. Pero en serio, será mejor que no interfieras, entendido, lo sé. Solo me sumaré esta vez. No diré una palabra, yo también quiero ir, esta vez fue Shirokusa la que levantó la mano. Yo tampoco diré nada, pero solo quiero escuchar junto a ti a tu lado. Puedo, Shirokusa probablemente no se entrometerá. Siendo ese el caso, a estas alturas habiendo aceptado a Tetsuiko, no tenía motivos para rechazarla. De acuerdo, pero las agendas de Kuro, Momo y mía son la prioridad. Si no podemos hacer que coincidan con las suyas, no los llevaré a ustedes dos. ¿Suena bien? Claro, ok, los objetivos de Tetsuiko, los diseños de Kuroa, las intenciones de Shirokusa, los motivos de María, sentía que todo eso de alguna forma se había entrelazado y estaban influyendo unos sobre otros de forma compleja. No podía ver nada de ello. Pero había decidido que tenía que hacer. Es que incluso si deberías elegir reincorporarte, quiero que lo hagas con emociones positivas hasta el final, no por razones negativas como escapar del amor. Porque, Aruni, esta probablemente se convertirá en una de las mayores decisiones de tu vida. Ciertamente, Akane. Las elecciones de vida debían tomarse con una actitud positiva. Podrá ser similar a una hermana menor, pero me había dado un consejo genuinamente bueno. Tenía que agradecerle, pensé, sí, cuando el momento en que pueda tomar alguna clase de decisión llegue.